Perfecto, por favor. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Sí, ya por acá tengo el feedback de algunos. Excelente. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Vamos el día de hoy a continuar con esta serie de seminarios que hemos tenido en el área de diseño de tanques como antesala al programa de formación que inicia la próxima semana. Iniciamos con un programa de formación que aborda todo lo correspondiente a diseños de tanques API 650, tanques metálicos apoyados sobre terreno. Todo lo que es el aspecto de diseño, construcción, recomendaciones de mantenimiento, fabricación, etc. Luego vamos a la parte de tanques de hormigón, tanto apoyados sobre terrenos como subterráneos. Estaremos hablando hoy un poco de eso. Y luego lo correspondiente al diseño y construcción de silos de almacenamiento, específicamente, sobre todo enfocado al área de almacenamiento de granos como tal. Uno de los que más enfoque se le va a dar, aunque los procedimientos que vamos a utilizar van a ver que son perfectamente extrapolables a otro tipo de material de igual manera, ¿ok? Pero bueno, vamos el día de hoy a hablar un poco de estos dos tópicos, del área de tanques de concreto y del área de silos. Muy bien, excelente entonces. Bueno, ya luego también les presento un poco el programa de formación. Como les digo, es un programa que abarca de verdad bastante contenido relacionado con el área de tanques, ¿no? Metálicos, de hormigón, la parte de silos, cimentaciones, la parte sísmica, de diseño constructivo, el manejo de las últimas normativas. Este es un programa de formación que existe en sísmica desde el año 2010 aproximadamente. Ya estamos en los 12 años ya de estar dictando este programa de formación, y obviamente ha habido cambios importantes en la normativa. De por sí el propio API 650 cambió, hay unos cambios importantes en el ACI 350 también, que lo vamos a mencionar hoy. Hubo unos cambios en la normativa AWWA para diseño de tanques de almacenamiento de agua. Bueno, todo el programa actual está según esta nueva normativa, y además también estamos trabajando con las últimas versiones de los software para todo lo que es el modelado, la reproducción de comportamientos. Acá hablamos más de una simulación, de reproducir un comportamiento realmente desde el punto de vista de modelado del software. Realmente muchas de estas normas ya nos resuelven el problema de diseño, el problema de cálculo y análisis, y las utilizamos realmente para poder ya irnos a experimentar con otros comportamientos, modelar otros aspectos, pero sobre todo reproducir el comportamiento esperado que establece la normativa. Bueno, ya a partir de ahí obviamente podemos aplicar otras cargas, incrementar los valores, etcétera, y ya jugar un poco con eso, ¿no? Pero siempre es importante saber que se reproduce el comportamiento esperado. De por sí hoy les voy a mostrar un modelo de esto también bien interesante. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a empezar un poco ya sobre hablar sobre análisis, diseño y construcción de tanques de hormigón. Voy de momento ya a apagar mi cámara para concentrarme en lo que vamos a tener en pantalla, y luego al final también podemos atender cualquier inquietud, cualquier comentario que tengamos. Muy bien, ya estoy con ustedes nuevamente. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre diseño y construcción de tanques de hormigón armado y silos de almacenamiento. Estaré refiriéndome hoy a criterios basados en el ACI 350, la PCA y una parte de los eurocódigos enfocados en el análisis y diseño de este tipo de estructura. Mi nombre es Edinson Guanches, me desempeño como ingeniero consultor en el área estructural, en el área geotécnica. De igual manera he sido docente ya desde más de 20 años ya en el área tanto estructural como geotécnica. Actualmente me desempeño como docente dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, en el área de dinámica de estructura, estructuras avanzadas, teoría de elasticidad, medios continuos, y también ciertas colaboraciones que hago en otras asignaturas de igual forma. Actualmente, bueno, me desempeño como docente en muchos programas de formación relacionados, siempre vinculando el aspecto geotécnico con el estructural y viceversa, para la empresa Sísmica Institute, para la empresa Sísmica Adiestramiento. Y en el tema que nos compete el día de hoy, el seminario que hemos tenido anteriormente,
En el 2015 me certifiqué como facilitador para el ASME en los Estados Unidos en el área de diseño de tanques metálicos apoyados sobre terreno, criterio API 650. Y bueno, a partir de allí, que es algo que he desarrollado mucho desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de consultoría, por lo que he visto incluso mucho lo que ha sido el cambio normativo, el cómo hacíamos las cosas antes, cómo las hacemos ahora, de manera entonces que es interesante también revisar un poco cuál ha sido la evolución de todo esto, qué cosas ahora vienen más claras en el código y todo esto, bueno, es algo que desde ciertos años ya he tenido la oportunidad de verlo, tanto a nivel de docencia como a nivel de proyectos y en algunas situaciones también a nivel de investigación, sobre todo vinculando los aspectos de interacción sobre la estructura, que es algo con lo que me ha tocado trabajar mucho en los últimos 10 años, es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? El cómo el terreno influye realmente en la respuesta estructural. Entonces, bueno, como les decía, vamos a estar hablando hoy de recipientes de hormigón, tanques de almacenamiento de concreto armado, y vamos a empezar entonces con los superficiales, como los que tenemos acá en pantalla. Bueno, realmente la definición, ya su nombre ya define de qué se trata. Construimos directamente sobre la superficie del terreno. Tiene la ventaja de que su mantenimiento es mucho más práctico, mucho más fácil, más fácil instalación, operación, mantenimiento de tuberías, instalaciones, etcétera, todo lo que vemos acá. Fíjense, este es un detalle de un proyecto de una planta de tratamiento. En las plantas de tratamiento se estila mucho abordar este tipo de solución de tanques de hormigón apoyados directamente sobre el terreno para construir estas cosas, ¿no? Que si los tanques de igualación, los reactores biológicos, todas las unidades de igualación, áreas de clarificación también, bueno, componentes ya de una planta de tratamiento en particular, donde en este tipo de proyectos, por lo general, hay un ingeniero de proceso, un ingeniero químico que previamente desarrolla el proyecto de la planta de tratamiento y luego nos los presenta y nos dice, bueno, mira, esta es mi propuesta de volúmenes y ahora nos toca a nosotros fijar dimensiones, chequear esos espesores de los muros, validar los espesores de las losas de fondo, todo esto y ya, bueno, analizar el comportamiento completo. Y si estuviésemos en una zona sísmica, este caso pudiese ser interesante, sobre todo cuando las aceleraciones ya alcanzan un cierto punto, ¿no? Un cierto nivel, ya se los voy a mencionar en un momento. Ya luego tenemos los tanques subterráneos o semienterrados. Vamos a ver que, bueno, que vamos debajo de la superficie del terreno. Obviamente aquí tenemos la gran ventaja de tener el agua o el líquido como tal a resguardo de las variaciones de temperatura. Obviamente no modificamos paisaje y la cubierta o el techo del propio tanque realmente puede utilizarse para múltiples aplicaciones. Problema de este tanque, pero es un problema con el que vivimos, pues realmente es una tipología de tanque que se puede decir que es la más abundante para proyectos comerciales, residenciales, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, algunos inconvenientes son las excavaciones. Las excavaciones son un problema en este tipo de tanques. De por sí, siempre le digo, ya cuando vamos a iniciar un proyecto y sobre todo en fase de arquitectura, a los profesionales que están en esa primera fase, siempre les indico mucho cuidado con los volúmenes requeridos. Sobre todo cuando vamos a implantar esto dentro de las estructuras es un problema porque están las vigas de cimentación, las vigas de riostre, a veces conseguir el espacio, entonces solución, bueno, hay que bajar más, sí, pero es que bajar más ya es un problema a nivel de excavaciones, porque si te vas a profundidades ya de 5, 6 metros, etcétera, esto se complica una barbaridad. Entonces, realmente profundidades de excavaciones, no más de 3, 3.5 es algo que podemos manejar con sobreanchos de excavaciones y este tipo de cosas, pero aún así requerimos espacio. Porque si no, imagínate, tenemos que trabajar con protección lateral, controlar el tema de los derrumbes, de verdad que se complica fuertemente. Ojo, y más de una vez, no sé si alguno ha tenido una experiencia similar, está el planteamiento, está el ingeniero estructural trabajando con las cimentaciones, va todo el mundo andando sin mayor problema y de repente alguien dice, aquí está el tanque, son no sé cuántos metros cúbicos, no, ¿dónde lo ponemos? Y viene este dolor de cabeza porque realmente el primer día del proyecto nadie está pendiente del tanque. Es la realidad. Nadie está pendiente de eso. Eso es muy, muy cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí vienen estas cosas que les digo, ¿no? Estos temas de implantación, de profundidades, etcétera. Bueno, entonces realmente es una de las cosas más complicadas de esta construcción. Obviamente, ya cuando el tanque está en operación también es un poco complicado el mantenimiento de las instalaciones, tener en cuenta también toda la red de distribución y bueno, si no hacemos las cosas del todo bien y luego ocurren filtraciones o hay fugas, también es difícil detectarlo.
incluso muchas veces, aún estando hechas bien las cosas, pasa un tiempo, pasan algunos años, comienza un problema, es difícil detectar porque, bueno, habría que excavar otra vez, revisar y, bueno, también las reparaciones son complejas, o sea que esos son los grandes inconvenientes, por lo que en este tipo de tanque, no quiere decir que en todos no aplique, pero realmente aquí hay que tener pero muy buen control de calidad durante la ejecución para evitar estos problemas que realmente se traducen en unos fuertes dolores de cabeza. ¿Okay? Como les decía, vamos a estar trabajando con un marco normativo internacional para diseño y construcción de tanques. En este caso menciono específicamente las de tanques de hormigón. Estoy hablando específicamente de la 6350. Fíjense, estamos hablando de su actualización del año 2020. ¿Okay? Ya ahí incluso hay un cambio importante, que es que se acopla fuertemente a lo que es la filosofía AC7 2016. En el AC350 anterior esto no ocurría. Incluso el procedimiento que estaba antes en el AC350 lo han mandado al apéndice y realmente ahora lo que está dentro del capítulo de diseño está totalmente acoplado al AC7 2016. Todo esto comenzó a ocurrir en el 2019 aproximadamente, que todas estas normativas comenzaron a acoplarse con ACI 318, etcétera, y de verdad que yo estoy sumamente contento porque ya todo esto habla el mismo lenguaje, ya no te consigues con los problemas de criterio una normativa y otra, realmente todo está muy bien acoplado, por lo que una de las cosas que se agradece es que realmente vamos a poder trabajar con un lenguaje uniforme en todas las normativas. ¿Okay? Vamos a tener entonces el ACI 350, el punto 3 también, guión 20, su actualización del año 2020 para el área sísmica, ¿vale? Análisis sísmico y diseño de estructuras de concreto para almacenamiento de líquido. Este es el código que nos habla de ese comportamiento esperado a nivel sísmico en tanques y bueno, es la normativa que vamos a utilizar como referencia para dar esa respuesta. Y luego hay una guía de diseño de la PCA, realmente tiene algunos años de haberse publicado, pero es excelente, realmente es excelente. Una guía de diseño súper completa hasta el día de hoy, sigue siendo referencia a nivel internacional para poder efectuar el diseño de tanques de concreto rectangular. De por sí es algo que siempre vamos a ver mención a esta guía de diseño en muchos textos, incluso en algunas normativas hacen referencia a este documento como tal. Fíjense que no es una norma, es realmente una guía de diseño, pero realmente ha servido como pilar fundamental para poder efectuar este tipo de diseño de tanques de hormigón. La vamos a utilizar dentro de este programa de formación. ¿Qué fases abarca el diseño de los tanques de los depósitos? Vamos a mencionar acá, obviamente cada proyecto tiene sus particularidades, sus características, ningún proyecto es igual a otro, pero podemos hablar de 6 grandes fases y dentro de ella vamos a englobar, ciertos aspectos de detalle, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el primero, estudios de campo, y hago mención a la geotecnia, la topografía, etcétera, porque como les digo puede haber muchas variaciones, pero geotecnia y topografía sobre todo, obviamente, el tanque va encima del terreno. Hay que tener en cuenta si va a haber un movimiento de tierra, si vamos a instalar un terraplén, si hay que sacar algún espesor de capa vegetal para instalar el tanque, etc. Vamos a excavar, entonces la geotecnia es importantísima. Los coeficientes de empuje que voy a utilizar, la posición del nivel freático. Decíamos hace un momento la complejidad de la excavación. Y si el nivel freático está a 2 metros, todo se complica mucho más, muchísimo. Entonces esto tiene que venir muy claro, la capacidad portante del terreno, aunque por lo general el esfuerzo que transmite el tanque sobre el suelo no llega a ser importante, no llega a ser elevado, mejor dicho, hay suelos que realmente pueden tener muy baja capacidad portante y puede que se requiera alguna técnica de estabilización para la instalación del tanque. En otros casos, no necesariamente excedemos capacidad portante, pero se esperan ciertos asientos. Cuando vienen estos asientos, entonces se generan agrietamientos en el tanque. Entonces son cosas a tener en cuenta como parte del estudio de campo. Luego, a nivel de diseño funcional, me refería a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ubicación e implantación. ¿Dónde va este tanque? Obviamente acá hay una ingeniería de proceso involucrada. Si me voy al área industrial, si me voy al área comercial o residencial, hay una ubicación y obviamente a partir de allí hay toda una estación de bombeo, hay todos unos cuartos de servicio y hay un montón de facilidades que hay que desarrollar para poder hacer llegar el líquido a donde tiene que llegar. Entonces estos son aspectos ya que forman parte del diseño funcional. El esquema físico de la estructura,
a nivel de planta, a nivel de alzado, etcétera, su impacto sobre el resto de las estructuras. El diseño hidráulico, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, realmente el volumen lo fija el proyecto hidráulico, el proyecto de instalaciones sanitarias, ya fija el volumen como tal. Incluso el ingeniero sanitario por lo general está en capacidad de dar algunos valores referenciales iniciales y ya luego el ingeniero estructural tiene que validar todo esto con la normativa, con las combinaciones, con las cargas que puedan estar encima y todo esto. Se habla de un diseño electromecánico porque en algunos casos, como les decía, vamos a tener estaciones de bombeo, vamos a tener lo que llaman el pulmón, para todo lo que es la instalación de las bombas, el sistema que se acopla en la parte superior del tanque, todos estos equipos que incluso pasan a ser equipos dinámicos, en algunos casos también hay que prestarle atención a estas vibraciones sobre la losa de la tapa. Bueno, todos estos aspectos forman parte de este diseño electromecánico. Y luego ya nos enfocamos en el diseño estructural, que es lo que más estaremos hablando a lo largo de esta presentación. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta entrando ya de entrada en lo que sería el desarrollo del proyecto estructural? Bueno, principalmente las acciones, las cargas que voy a considerar. Obviamente estoy dependiendo de un tirante, de una cota esperada de líquido, de agua que vayamos a almacenar, del peso volumétrico de dicho líquido. Si puede contener sólidos, como les decía, en el caso de las plantas de tratamiento, no hablamos necesariamente de líquidos con peso unitario de 1, podemos tener líquidos con pesos unitarios de 1.2, de 1.15, porque ya entonces es parte de un proceso de tratamiento y esto puede tener unos pesos unitarios diferentes a los del agua convencional. Como les decía, el peso de los equipos que vayamos a instalar, si esos equipos vibran, esas cargas dinámicas también, eso implicará de repente incrementar los espesores de las losas de tapa o de los apoyos que tengamos concebidos. Las cargas accidentales, ya vemos entonces que sí, el caso sísmico se toma en cuenta tanto en el diseño de tanques de acero como en el diseño de tanques de hormigón. Que en algunos casos el hormigón con paredes robustas, con aceleraciones relativamente bajas, 0.15, 0.20G, 0.25G, de repente no genera un gran problema, puede ser. Pero ya de repente un tanque de una altura importante, dentro de un proceso industrial, con una aceleración de 0.35G, ya en ese caso la parte sísmica hay que prestarle mucha atención, incluso con cosas que pudiesen parecernos extrañas, pero incluso evaluaciones de volcamiento, en algunos casos dependiendo de la forma del tanque, puede haber mucha esbeltez y puede haber un efecto de volcamiento incipiente allí en la estructura. ¿Okay? Y ya cuando estamos en el caso enterrado, semienterrado o que tenemos efecto del terreno, bueno, va a existir una presión sobre los muros debido al suelo. Y estas presiones van a tener un manejo importante que está muy ligado obviamente a la geotecnia, pero adicionalmente van a transportar esas cargas variables que estén alrededor del tanque. En muchos casos tenemos tanques enterrados y resulta que por encima pasa vehículo pesado. Todo esto lo vamos a poder considerar en el diseño. ¿Okay? Entonces les hago mención a algunos comentarios, algunas consideraciones que se derivan de la normativa, algunas también por experiencia de proyectos, que son interesantes a tener en cuenta para este proyecto, cuando vamos a iniciar el proyecto de tanques de hormigón. Primeramente, el espesor mínimo de las paredes de los tanques. Esto es algo que siempre iniciando un proyecto es algo como que, bueno, ¿por dónde inicio? ¿Cómo es la cosa? ¿Por dónde empiezo? Bueno, fíjense, el 350, el documento 350 de la CEI nos indica que los muros de concreto reforzado con altura de líquido igual o mayor a 3 metros ya deben tener un espesor mínimo de 30 centímetros. Cuando estamos por debajo de estas alturas, podemos pasar a espesores menores, pero se deben cumplir con requisitos de análisis especiales que ya especifica directamente el código. Cuando nos vamos al aspecto de diseño estructural, entonces hay que tener en cuenta que dependiendo de la zona donde vamos a construir el tanque, podemos estar sometidos a corrosión, puede haber corrosión incipiente en el acero de refuerzo, incluso en el propio hormigón también puede ocurrir la corrosión y ahí debemos tomar precauciones. Entonces el tipo de hormigón que vamos a utilizar, la protección que vamos a aplicar, sobre todo el recubrimiento del acero de refuerzo que va a tener ese hormigón, obviamente para controlar esos fenómenos de corrosión. Acá hago una acotación importante y es que el ACEI 350 especifica una resistencia mínima del concreto de 28 megapascales. Eso es importante porque cuando tenemos que construir tanques en zonas marinas o cercanas al litoral, a la costa, etcétera, es importante tener en cuenta que valores superiores a 28 megapascales ya comienzan a traer beneficios desde el punto de vista de protección a corrosión.
No es extraño conseguir proyectos donde el diseño puede estar pensado perfectamente en 28 megapascales, pero resulta que se decide llevar a 35 megapascales para favorecer un poco el comportamiento desde el punto de vista de corrosión, para que lo tengamos en cuenta. A nivel de información geotécnica, bueno, debemos tener obviamente lo típico, los parámetros de resistencia y deformación del suelo. Me refiero a las capacidades portantes y a los asientos esperados en función de las cargas esperadas en el proyecto. Pero adicionalmente debemos tener en cuenta la data correspondiente al cálculo de empuje lateral de tierras. Sí, el ingeniero proyectista estructural tradicionalmente, bueno, asume un ángulo de fricción y con eso saca un valor, etcétera. Pero de verdad, si dominamos estos conceptos, nosotros vamos a poder hablar con el geotécnico y decirle, mira, yo necesito para diseñar los muros, necesito estos valores de presión lateral. Necesito la condición activa para este diseño, necesito la condición de reposo para esta. Necesito, además, que me des recomendaciones de excavación porque tengo que bajar 3 metros y tengo que saber si ese terreno es estable, si tengo que hacer un sobreancho, cuál es el ángulo de inclinación que voy a mantener en el terreno, si tengo que aplicar algún mejoramiento del terreno de cimentación y si tengo algún problema de supresiones, porque si tenemos cerca el nivel freático o existe la posibilidad de que varíe el nivel freático, voy a tener una supresión debajo del tanque y es interesante porque esto levanta los tanques vacíos, sobre todo cuando hacemos el análisis nos vamos a dar cuenta que tanques vacíos pueden perfectamente levantarse debido a un problema de supresión que tengamos en el terreno, ¿okay? Que es este tópico que les menciono acá. ¿Qué ocurre? Que bueno, podemos tener ese nivel freático, esa agua freática allí en el terreno, eso va a producir la supresión. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, yo tengo que primeramente efectuar el análisis y en función de los resultados puedo emitir recomendaciones. Puedo anclar el tanque, puedo incrementar el peso propio de la estructura, puedo trabajar con válvulas de liberación de presión en el fondo del tanque, una actividad que es una solución que no se usa mucho en la práctica, pero realmente en algunos proyectos se ha utilizado con éxito. Pero bueno, hay muchas soluciones para esto, pero realmente tengo que detectarlo antes. Lamentablemente no conseguí la foto acá, pero recuerdo un proyecto hace algunos años. Un colega me invitó porque él veía que habían construido el tanque, todavía no estaba lleno. Y había como unas grietas en los alrededores, una grieta en el terreno, ¿no? Era como que el suelo estaba agrietado y se había como despegado de las paredes del tanque. Y cuando fuimos a verlo, en efecto, era que simplemente el tanque había levantado. Le pedí ver la geotecnia, veíamos dónde estaba el nivel freático. Y adicionalmente lo que había ocurrido es que había una fuga de agua cercana al sitio de la obra, y eso estaba incrementando la supresión y eso buscaba levantar el tanque. Entonces, este tipo de cosas hay que prestarle atención porque luego emparejar el terreno, consolidar todo puede ser también muy, muy complejo, muy costoso, muy complicado, además por el área de trabajo disponible. Entonces, bueno, son cosas de verdad a tener muy en cuenta, ¿okay? Bueno, acá también hay soluciones orientadas a la parte de drenaje. Como les decía, hay muchas soluciones, pero bueno, lo cierto es que tenemos que controlar esa supresión en la base del tanque. Otro aspecto interesante desde el punto de vista constructivo es que ya es prácticamente tradición la instalación de estos water stop, de estas barreras para el paso de agua. Fíjense que es una junta de bulbo. Esto lo venden muchos fabricantes comerciales a las páginas web y consiguen un montón de opciones. Prácticamente en la práctica vamos a conseguir algunas hechas de caucho, de PVC, algunas aleaciones especiales de acero. Y ya actualmente hay con estos temas de nueva tecnología, nuevos materiales, vamos a conseguir también variaciones. Pero bueno, esta que les muestro acá, esta imagen, es una que se utiliza mucho para este tipo de proyectos. ¿Okay? Y luego llegamos entonces a, bueno, ¿cómo puedo empezar a abordar el diseño? ¿Por dónde empiezo? Esto es algo bien interesante porque realmente yo recuerdo cuando me tocó hacer los primeros proyectos de tanques de almacenamiento de concreto, tanto subterráneos como en superficie, realmente había muy poca información de referencia, de qué hacer, de cuál es el comportamiento esperado, y uno se vale literalmente, ¿no? de la vieja guardia, de las recomendaciones que se transmiten de despacho en generaciones para poder iniciar este tipo de proyectos, ¿no? De allí que este programa de formación busca organizar todas estas cosas para tener lo que dice la normativa, pero también la experiencia de diseño constructiva y poder concebir ya la estructura anidando ambas cosas. Y bueno, también con los software poder ilustrar todo esto ya al nivel de manejo de herramientas de última generación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, que
Cuando nos referimos específicamente al muro del tanque, vamos a ver que ellos principalmente trabajan a flexotensión. Vamos a ver que muchas de esta información que utilizamos para diseño proviene del análisis de teoría de placas delgadas. Acá tenemos en cuenta las condiciones de apoyo, saber qué ocurre en las esquinas, saber qué ocurre en el fondo y qué puede estar ocurriendo arriba si tenemos una tapa, una cubierta. Hablamos de los bordes tanto verticales como horizontales. Cuando hablamos del tanque sin techo, vamos a ver entonces que tenemos que estar siempre pendientes de la relación longitud-altura, porque eso va a determinar diferencia en los comportamientos y en función de esa relación de longitud-altura vamos a atacar el problema diferente, ¿no? Si esta relación longitud-altura es mayor a 3, la parte central equidistante, esta que vemos acá, equidistante a cada extremo, esto se va a comportar principalmente como un voladizo. El modelo ideal es este que tenemos acá, un elemento en cantilever. Tenemos el efecto de una presión lateral. Esta presión lateral puede venir del agua o podemos tener una condición donde el empuje del suelo afecta el comportamiento del muro. De igual forma tendremos que verificarla ambas. Si se trata de un tanque enterrado, obviamente si es enterrado rara vez no va a tener tapa. Casi siempre es el caso de el tanque sin tapa es superficial. Pero bueno, lo cierto es que vamos a tener una condición de empuje que vamos a considerar, como se observa acá en el diagrama, para fijar la magnitud esperada de las tensiones a flexión y ya lo que sería el dimensionado del muro, el cálculo acero de refuerzo y las verificaciones de resistencia al cortante. Acá vamos a ver otro caso, el caso de la tapa. Fíjense, en este caso tenemos un tanque donde ya hay una tapa que va a poseer el depósito como tal. Entonces en ese caso tendemos a trabajar con estos modelos. Entendemos que sí va a haber un momento flector alrededor del eje X, alrededor del eje Y, vamos a tener un cortante aplicado ya sobre el muro como tal, pero la tapa va a generar una restricción. Alguien puede decir, oye, ¿por qué en un empotramiento? Bueno, porque aunque es posible, se puede asumir, dependiendo del método constructivo que se esté utilizando, es perfectamente válido. Lo que realmente ocurre en la práctica es que muchas veces terminamos de construir el muro, dejamos el saliente del acero de refuerzo y ya luego esta tapa prácticamente se apoya sobre ese saliente. Independientemente de que garanticemos las longitudes de transferencia, las longitudes de los ganchos y todo esto, realmente esto tiende en la práctica a analizarse como una condición simplemente apoyada. Y ya luego la respuesta lateral del muro, ya si entendemos que este elemento de tapa está ubicado allí, bueno, esta sería la forma de irnos al proceso de diseño para poder estimar las máximas solicitaciones por flexión, por cortante, etcétera, ¿okay? Y eso, bueno, también en función de la geometría que tengamos. Los casos del muro largo va a tener un comportamiento que está gobernado por esta respuesta muy particular en la parte central, pero ya cuando llegamos a las esquinas comienza a dominar mucho este tipo de respuesta. Entonces hay que tenerlo muy claro, sobre todo para poder ir a la información de referencia. Una de las cosas importantes es que, fíjense que yo estoy hablando acá de criterios de estructuración, pero es que realmente antes de ir a cualquier herramienta de cálculo vamos a hacer esto de forma manual. Primero vamos a hacer un predimensionado, vamos a seguir un procedimiento paso a paso manual para poder estimar estas solicitaciones por momento cortante, incluso las deflexiones también las podremos hacer de forma manual y ya luego, como no, que vengan los software de cálculo, modelamos y ya ahora vamos a refinar, ajustar valores, obviamente de forma manual hacer redistribución de momentos y todo esto es un poco tedioso y ya ahí sí nos apoyamos en la herramienta, pero nos vamos seguro de las dimensiones esperadas, de los espesores esperados, de las cuantías esperadas y es lo que es la forma en la que abordamos este programa de formación y es la manera en la que recomiendo hacer tanto este proyecto como cualquier otro realmente. Hay otro caso interesante en el que podemos tener grandes tanques apoyados sobre terreno de alturas importantes. Entonces en ese caso, fíjense, solucionamos realmente, claro, los momentos de volcamiento acá abajo dan enormes. Entonces la solución es trabajar con contrafuerte. Lo que hace el contrafuerte es que, bueno, obviamente va a haber una distribución de carga de contrafuerte a contrafuerte y cambia la distribución de carga sobre la línea vertical. Se reduce notablemente por esta condición de apoyo. Vamos a ver que estos elementos por lo general tratamos de ubicarlo de forma equidistante y allí se piensa en una unión donde hay una transferencia de momento negativo en lo que sería el contrafuerte contra la propia losa del tanque.
La parte negativa de esto, bueno, es que esto es contrafuerte, tampoco es que es concreto ciclopio o únicamente hormigón. Aquí trabajamos con mucho acero de refuerzo, porque obviamente tenemos mucho volumen de hormigón, y la forma en la que trabaja el contrafuerte determina también un armado específico. Entonces, claro, esta solución siempre realmente se utiliza para alturas ya importantes. ¿Okay? Cuando llevamos por encima de los 6, 7 metros, estamos encima del terreno, estamos a 8, 9 metros de altura, sí, realmente el contrafuerte es una solución a pensarse para esos casos. Ojo que no siempre se adopta, no siempre se adopta. Muchas veces, no, mira, no me importa, nos vamos con un espesor de 80, de 85, acero de refuerzo y listo. Pues realmente esto también puede ser un dolor de cabeza, la construcción de estos tipos de elementos, pero la podemos conseguir eventualmente en algún proyecto. Cuando la altura de los muros es grande en comparación con las dimensiones horizontales, el comportamiento es principalmente flexotensión horizontal y ahí aparecen esos momentos flectores en las esquinas. ¿Okay? En ese caso, todos estos análisis nos podemos apoyar perfectamente de la PCA en función de la relación longitud-altura que tengamos para dichos muros, para dichos elementos de contención. Y lo que vamos a tomar en cuenta cuando ya comienza a gobernar esta respuesta en las esquinas es que realmente estas esquinas las vamos a asumir como un componente rígido, como una parte muy rígida de la estructura, y debemos entonces suministrar el refuerzo requerido para soportar esos momentos flexionantes horizontales. Realmente, bueno, esto va a depender de la dimensión del tanque. Acá hay algunos detalles de referencia que son de tanques de diferentes tamaños, pero en función de eso, bueno, que yo estoy garantizando un empotramiento acá, probablemente tengo que venir con mi acero a atravesar, cruzar el gancho para poder garantizar estas longitudes de transferencia y las longitudes de gancho que establece el código según el diámetro de la barra que estemos utilizando, y muy probablemente lo que ocurre es que tengamos que suministrar aceros de refuerzo adicionales. Puede ser también en uniones en T, que tengamos un muro central en el tanque. De igual forma hay que pensar en lo que ocurre acá desde el punto de vista de rigidez y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante de no equivocarnos con las longitudes de transferencia en las esquinas, porque esto propiciaría mecanismos de uniones, no vamos a decir perfectamente articuladas, pero ya salimos del empotramiento. Ojo que el empotramiento perfecto, ya todos ustedes deben saberlo, realmente es una condición teórica. La articulación perfecta también es una condición teórica. Bueno, desde el punto de vista de construcción, lo que hacemos con el detallado, suministrando la longitud de refuerzo requerida, es realmente acercarnos en lo posible a la condición empotrada para el caso donde yo estoy experimentando o espero la generación de momentos flectores importantes en las esquinas. Si nos vamos a una simulación de elementos finitos, nos vamos a dar cuenta que la cosa no es como lo pensábamos, pero obviamente tenemos que partir de condiciones ideales y ya luego refinar con las herramientas de cálculo. ¿Okay? Cuando nos vamos al fondo del tanque, el fondo del tanque es un caso bien interesante porque fíjense, la PCA desde hace ya algunos años, desde sus guías de diseño y algunas publicaciones también alternativas, ellos apoyan la suposición de que el extremo inferior de los muros pudiesen estar articulados. Es algo que muchos autores manejan, lo consiguen en muchas referencias, etc. Y realmente una suposición que se acerca mucho a la realidad porque al existir un pequeño giro acá, el que sea por movimiento del terreno, por un asiento que se produzca, etcétera, realmente ya esto da pie a que se produzca una condición de articulación entre el muro del tanque y la propia losa de fondo. Sin embargo, siempre hay que destacar que si el muro, si el fondo no tiene un espesor importante, si yo veo que estoy teniendo problemas realmente con garantizar las longitudes de transferencia y de desarrollo de las barras de refuerzo, si veo que no dispongo de espacio suficiente para garantizar realmente un empotramiento, siempre es recomendable tantear qué ocurre. Condición ideal empotrada, condición ideal articulada. ¿Que existe el empotrado perfecto? Probablemente no. ¿Existe el articulado perfecto? Probablemente no. Pero realmente lo que hacemos es irnos a ambas condiciones para ver el impacto de una condición perfectamente articulada en el acero de refuerzo que va en el muro, en el centro del muro del tanque, y el impacto que tendría una condición perfectamente empotrada a nivel de requerimientos de acero en la propia unión del muro con la losa de fondo. Entonces esos son los extremos que habría que analizar. Y ya luego, como les digo, podemos perfectamente ir a la herramienta y allí podemos terminar de validar estas cosas. Cuando la relación longitud-altura, fíjense que siempre estoy hablando de la relación longitud-altura, sea menor a 3,
Los muros pueden considerarse empotrados en la cimentación y deberá tenerse cuidado entonces en proporcionar el empotramiento supuesto en la hipótesis de diseño. Obviamente, si lo vamos a asumir empotrado, bueno, entonces tengo que garantizar un empotramiento. ¿Quién juega un papel importante acá? El desarrollo del acero de refuerzo, la longitud de desarrollo, la longitud de transferencia, la longitud de los ganchos. De igual manera, la equivalencia entre espesores ayuda mucho a garantizar empotramientos. Me pongo un ejemplo teórico, obviamente en un proyecto de tanque rara vez vamos a conseguir algo así, pero para que tengamos una idea más clara del asunto. Tenemos un muro de 30, pero realmente la losa de fondo es de 80. Si ustedes analizan esa diferencia de 30 con 80, realmente es difícil que se garantice ese empotramiento perfecto por la gran diferencia de rigidez que hay en función de los espesores. Entonces, en ese caso, cuidado si no se acerca más a una articulación que a un empotramiento independientemente del armado del acero que estamos suministrando. Cuando tenemos espesores que ya hay una equivalencia un poco más sensata, como la de este detalle, estamos garantizando el desarrollo, las longitudes de gancho y todo esto, ya nos acercamos más a esa condición esperada. Pero adicionalmente, como dice la PSA acá, de que realmente en la práctica esperamos que esto se comporte más como una articulación, en función de que al mínimo movimiento, al mínimo desplazamiento vertical, ya puede haber un problema. Ok, entonces fíjense, esta es una recomendación que, ojo, ténganla en cuenta, quieran asumir condición empotrada o no. Obviamente un empotramiento va a tener un efecto importante porque si ustedes prolongan la losa, este tramo que fíjense lo está prolongando acá 45 centímetros, hacia el exterior, esto controla el posible giro de la base. Esto ayuda muchísimo a evitar ese giro que menciona acá según los comentarios de la PSA. Pero realmente, esto siempre lo menciono, es algo muy importante. Realmente esta extensión de la losa es importantísima desde el punto de vista constructivo. Imagínense el tanque, ojo, que se hacen, lo vamos a ver en la práctica, pero son súper complejos a nivel de encofrado y siempre el maestro en la obra está viendo los planos y nos está mirando mal si le hacemos el asunto acá a 90 grados perfecto, porque ¿dónde te apoyas para encofrar? Es súper complicado. Estoy hablando de algo muy, muy a nivel constructivo. Si ustedes dejan este saliente acá, dan el espacio para poder garantizar una posición del encofrado más cómodo y que esto se haga de manera mucho más cómoda. Créanme, se los va a agradecer todo el mundo. ¿Okay? Independientemente que hayamos asumido condición articulada, de repente no tiene por qué ser un saliente tan grande, de repente no tenemos tanto espacio, pero el que ya dejemos, miren, 10 centímetros para poder apoyar todo el material del encofrado, ya eso ayuda muchísimo a nivel de ejecución, a nivel de encofrado. ¿Okay? Ya luego llegamos al caso del techo, las cubiertas. Bueno, obviamente las cubiertas pueden tener una cantidad de usos enorme, como les decía, sirve incluso de soporte a todo lo que es el equipo de bombeo, a todo lo que es el sistema hidroneumático, todo lo que es cualquier equipo que esté vinculado a la red de suministro o descarga de agua o de líquido que tengamos en el proyecto, etc. Pero adicionalmente puede servir para paso de vehículos, pueden ser paso de vehículos livianos, paso de vehículos pesados. Lo cierto es que en función de la longitud que tenga que cubrir la cubierta, bueno, sí puede ser una losa, simplemente apoyada que abarque todo el claro, ¿okay? Entre las paredes del depósito, entre los muros del depósito como tal. Pero hay casos donde esto no es posible. Hay casos de tanques de anchos importantes, que tengamos, no sé, 12 metros, 15 metros, por 16, 18 metros. Entonces, claro, obviamente armar una losa simplemente apoyada, 12 metros de longitud, 15 metros de longitud, bueno, imagínense ustedes, tendrían que probablemente suministrar un espesor como de 1,20 m, 1,30 m, la losa de tapa no tendría ningún sentido. Realmente eso, además el encofrado sería sumamente complejo, el peso aplicado sobre el encofrado y los puntales sería una barbaridad. No. ¿Qué hacemos allí? Hay que meter una estructura interna. Oye, pero es un tanque de hormigón. Perfecto. Podemos trabajar de igual manera con columnas, con pilares que vayan en la parte central. Estos pilares van a transferir una carga a la losa de fondo. Soluciones para la losa de fondo. Hay varias. Una, bueno, si tenemos el espesor suficiente para controlar los efectos de punzonado y todo esto, maravilloso. Si no, podemos hacer entonces agrandar la parte baja donde se apoya cada puntal, cada pilar, mejor dicho, o cada columna, y en este caso estamos mejorando esa resistencia al punzonado debido al efecto de esta columna como tal. En otros casos se hace una viga. Resulta que esto es una losa y hay una viga en el fondo para soportar la carga
de las columnas, que muy probablemente desde el punto de vista modelo matemático se modele como articulado en ambos extremos, pero la viga sirve para absorber la reacción de dichas columnas. Y obviamente el mismo efecto de carga que ocurre en la tapa estará ocurriendo también en el fondo como reacción del terreno. Lo cierto es que vamos a tener allí adentro un pórtico y ahora sí vamos a poder instalar una losa que ahora va a mandar carga al muro lateral, al apoyo central y al otro muro. Y si esto es mucho más grande, entonces habrá que pensarse en 2 pórticos, tal cual. Esta es una solución que se usa mucho en tanques de grandes dimensiones. Y se tiene en cuenta también de que si sobre el tanque va parte de la estructura o algún componente estructural ya que juega un papel importante en el funcionamiento de la misma y puede afectar el funcionamiento estructural, bueno, las vigas que sirven de soporte a la losa y las columnas deben diseñarse según lo que establece el código. En este caso me refiero directamente al código A6318. Y si el efecto sísmico es una implicación importante, entonces tendremos que aplicar requisitos de diseño y armado de elementos estructurales según lo que establece el A6318 y las normativas derivadas. ¿Vale? Entonces, que es algo a tener muy en cuenta también en el criterio de estructuración. Es decir, que cuando nos dan ese volumen de tanque, ya nosotros debemos estar en capacidad de pensar en la solución en función del ancho de la losa, los espesores esperados para lo que serían las paredes de fondo, luego para las paredes del tanque, luego para el fondo, luego para la tapa, y tener en cuenta ya todas estas cosas desde el punto de vista de estructuración inicial. Eso es algo que ya hay que hacer rápido, concebirlo rápidamente. Se puede decir que el primero o segundo día de proyecto. La PCA establece algunas condiciones recomendadas, nada de esto es absoluto, pues realmente esto depende del tipo de proyecto, ojo, y de la forma en la que ustedes van a construir. Esto realmente está muy influenciado por el sistema constructivo, pero realmente estas 4 condiciones que están acá son muy, pero muy válidas para los proyectos de todos los días. La primera condición que establece la PCA es, mira, vamos a analizar este tanque en la prueba de llenado antes de relleno. Alguien puede decir, oye, pero yo he hecho proyectos de tanque y no han hecho prueba de llenado. Sí, puede pasar, suele pasar, realmente pasa mucho. Un proyecto pequeño, un proyecto residencial, algo que realmente, bueno, no se espera que llegue a ser un dolor de cabeza. Entonces, bueno, realmente no se preocupa en una prueba de llenado. Pero ya en un tanque de cierta importancia, que va a estar enterrado, que luego se va a instalar una tapa y que ya eso quedará allí muchísimos años, es muy importante hacer estas pruebas de llenado. Entonces la condición de carga va a ser que hay agua almacenada, no tengo suelo alrededor y estoy simplemente aplicando el empuje hidrostático a las paredes del tanque, tal cual. ¿Puedo tener otro caso? Bueno, el relleno antes del llenado, claro. Puedo tener un caso donde el material de relleno puede actuar lateralmente sobre el mismo y ocasionar un efecto del tanque. Algunas personas no lo toman en cuenta porque dicen, mira, si ya yo estoy analizando esta condición, ¿para qué voy a analizar esta? Bueno, en algunos casos lo que ocurre es que podemos tener algunas cargas cercanas, aunque no están justo al lado del tanque, pueden tener cierta cercanía y obviamente esas cargas, dependiendo de sus fundaciones, pueden generar bulbos de presiones laterales y esto puede afectar el comportamiento de las paredes. Entonces, esta segunda condición de relleno antes de llenado puede ser válida en muchos de esos casos. Ya luego podemos entonces tener la tapa, ya si el tanque es enterrado, ya vamos a instalar una tapa y en ese caso entonces tenemos el tanque lleno obviando la resistencia al terreno. ¿Para qué? Para que este mismo efecto que teníamos acá, ahora la restricción de la tapa va a producir obviamente momentos flectores, muy seguramente en la parte baja si lo asumimos empotrado. Si no fuese el caso, y no se asume empotrado, sino que se asume articulado arriba, como les decía, y articulado abajo, bueno, vamos a tener de igual manera los momentos flectores sobre la pared, sobre el muro del tanque, pero ya entendemos que hay una restricción arriba, restricción abajo, diferente al caso que teníamos acá, que era en cantilever. Alguien pudiese decir, bueno, pero realmente esta condición no va a ser más desfavorable a esto, porque si pensamos en los pesos unitarios, pareciese que esta sigue siendo la peor. Puede pasar, pero lo otro que puede ocurrir es que ya bajo este comportamiento tengamos cargas aplicadas. Y ya si tenemos cargas aplicadas, entonces eso puede traducirse en una variación de la forma en la que se generan las solicitaciones en los componentes del tanque. Y esta que les decía, esta puede ocurrir realmente en cualquier momento, porque en cualquier momento el tanque puede estar vacío por alguna razón y vamos a tener entonces subpresiones en el terreno y este tanque estaría sometido a levantamiento. Realmente el efecto puede ocurrir para tanque sin tapa o para tanque con tapa.
este caso lo he ilustrado sin tapa, pero realmente puede ocurrir para ambas condiciones, para ambos casos. Lo cierto es que hay que estimar entonces ese mecanismo de respuesta de levantamiento cuando él está vacío y que pueda generarse una supresión que originaría que literalmente el tanque flote, un problema de flotabilidad que se está manifestando allí. Acá, por ejemplo, bueno, son unos esquemas de algunos proyectos, simplemente como referencia, como le digo, cada caso es diferente. Fíjense que hay uno donde se observa la aplicación de la presión vertical. Por lo general, estos valores, cuando ustedes los llevan, yo me acostumbro mucho en cimentaciones a hablar de kilogramos fuerza centímetros cuadrados, a pesar de que los kilonewton y los metros cuadrados, lo que hacemos numéricamente en nuestros cálculos, realmente yo veo muy rápido el kilogramo fuerza centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que tenemos acá 3.800 kilogramos fuerza por metro cuadrado, algo así como ¿cuánto? 0.38 toneladas por metro cuadrado. Bueno, realmente esto es una capacidad sumamente baja si lo vemos desde el punto de vista de capacidad admisible. El tema puede ser el cálculo de asientos. Ahí es donde las cosas se complican, porque de repente a nivel de capacidad portante estamos perfectos, pero esperamos asientos importantes. Acá está el efecto de los empujes hidrostáticos, en este caso una condición ya con tapa. Y fíjense lo que les decía, puede haber un caso donde esté en la tapa, el tanque está vacío y resulta que tenemos efectos de empuje lateral con carga. Entonces esos casos pueden ser importantes. Este que tenemos acá, fíjense que es una carga rectangular. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, que al haber una tapa y al haber un fondo, acá realmente el muro tiene un soporte arriba, un soporte abajo. Entonces gobierna más una condición de reposo, como esta que indico acá en el diagrama. Y en este caso, al ser una condición de reposo, ya yo sé que no espero una condición activa, mucho menos una respuesta pasiva, sino un poco más que la activa, que es el caso de reposo. Y en ese caso lo que está ocurriendo es que este diagrama de fuerza lateral que se asumió acá rectangular puede provenir de cargas que estén aplicadas en los laterales del terreno, incluso puede deberse a procesos de relleno, construcción de terraplenes o cualquier mecanismo de carga que pueda estar aplicado en las adyacencias del tanque. Entendido estos comportamientos, vamos a poder entonces efectuar la distribución de solicitaciones en muros, losas de techo y fondo aplicando el criterio de diseño de la PCA. Tablas como estas, que se ven ya de cierta data, se ven un poco antiguas, realmente nos ayudan enormemente porque esto es lo que nos va a permitir decir, ok, hay unos espesores mínimos que debe cumplir este tanque según la normativa, pero ¿cuál sería la cantidad de acero esperada? Realmente un valor sensato, ¿cuál sería? Alguien puede decir, bueno, pero yo voy a Google, busco proyectos de tanque, veo uno que se parezca y por allí voy. Excelente, pero ¿cómo generas una memoria de cálculo? ¿Cómo justificas esto? Alguien también puede decir, bueno, voy al software, modelo todo en el software, le doy a analizar, efectuar diseño y listo. No, realmente imagínense, cualquier detalle que ocurra en el proceso de modelado, análisis, diseño puede ser fatal si no lo tenemos validado desde el punto de vista numérico previamente. Entonces allí es donde estas tablas de la PCA van a jugar un papel importante, porque según esos criterios, fíjense, esta tabla que está acá es articulado arriba, articulado abajo, empotrado en los laterales. Esta es una que se usa mucho en la práctica, muchísimo, porque esto es lo que ocurre en las esquinas, donde garantizamos estas uniones bien empotradas. Y fíjense, según la PCA, decimos, bueno, mira, yo voy a dejar un saliente de losa y todo esto, pero yo voy a asumir mejor esto articulado, porque además yo sé que después que hacen esa losa, dejan los salientes para la barra de refuerzo del muro, pero hay una junta de construcción. Realmente no confío tanto en el empotramiento. Ok, perfecto. Como además es un depósito de agua, se debe garantizar la estanqueidad del depósito, que no existan filtraciones, agrietamientos, etcétera. Entonces, bajo esa condición de articulación acá y la que veíamos en el tope al instalar la tapa, podemos perfectamente, según las dimensiones de los muros, ya podemos ir a las tablas respectivas para estimar momentos alrededor del eje X, alrededor del eje Y, los momentos que se generan en las diagonales, en las esquinas de la placa. De igual forma puedo analizar el cortante, que puede ser importante, ya sobre todo cuando cambian las densidades de los líquidos, ya tenemos otros líquidos o muchas alturas, el cortante puede ser importante. Y como les decía, podremos estimar incluso hasta las deflexiones. Y esto ya es algo que puede servir como medida de control para estimar el posible agrietamiento de algunos componentes del tanque. ¿Está bien? Les muestro por acá rápidamente
uno de los ejemplos que estaremos utilizando a lo largo de este programa. Fíjense, como les digo, yo lo llamo predimensionado. Predimensionado porque sí, realmente vamos luego a trabajar con herramientas de cálculo y vamos a modelar esto en los software, pero vamos a partir de un predimensionado, con unas dimensiones, con algo que establece ya el proyecto como tal, la ingeniería del mismo, todo esto, ¿verdad? Entonces, con esta información, bueno, obviamente hay que ponernos de acuerdo con los pesos unitarios, con las características de los materiales, con las combinaciones de carga que estaremos utilizando. Fíjense, aquí estamos analizando 5 condiciones. El tanque lleno, sin el efecto del terreno con el tanque vacío, el tanque con la tapa y generando el empuje lateral, como el que veíamos hace un momento, el tanque con tapa pero vacío, sometido al efecto del empuje del relleno más las cargas que puedan estar operativas en ese momento, y el caso del levantamiento. Entonces, este documento está hecho para analizar cada uno de esos casos utilizando las tablas de la PSA, como les he dicho, Vamos a ir aplicando cada uno de los cálculos para determinar los momentos cortantes. Bueno, obviamente hay una asunción, se asume un criterio para ir a la tabla respectiva y finalmente llegar a las solicitaciones de cada una de estas condiciones, seleccionar las solicitaciones que vamos a considerar las solicitaciones de diseño y luego efectuar un diseño en concreto, tanto a nivel de flexión como a nivel de cortante. Después que hacemos todo ese análisis para cada una de las partes del tanque, luego incluso la estimación de deformaciones o deflexiones, entonces se propone un diseño. ¿Okay? Y con ese diseño, entonces que nos vamos directamente a un software de cálculo. Entonces ahí en un software de cálculo, sí, perfecto, podemos ir a una herramienta como el SAP 2000 y modelar nuestro tanque y ya entonces con los criterios que estamos asumiendo, validar. ¿Vamos a conseguir diferencias? Sí, vamos a conseguir diferencias. Van a haber cosas que nos den diferentes, van a haber cosas que no van a dar igual, pero realmente tenemos un valor de entrada de criterios que han sido analizados desde hace muchos años, que son de las grandes personalidades que han trabajado en el área de diseño, de investigación, diseño y construcción de este tipo de estructuras, y que obviamente nos sirve de referencia para no irnos totalmente a ciega a una herramienta de cálculo. ¿Está bien? Luego vamos a tener el aspecto sísmico. El aspecto sísmico, como les mencionaba, vamos a ver que está muy ligado a lo que mencionaba en el seminario pasado en relación al comportamiento sísmico de estructuras de acero. Realmente el concepto principal que utilizamos para el diseño sísmico, para el diseño de estas estructuras, es como el que se observa en este vídeo. Observen acá lo que ocurre con el agua, que fue un sismo en la isla del Caribe el 28 de enero del 2020. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver este vídeo. Realmente esto lo muestro asociado para el área de tanques de acero, pero es que quiero ilustrar el comportamiento, y lo que está ocurriendo acá es que hay una parte del agua que fíjense que es la que se derrama, que está sufriendo un efecto que el término en inglés, la normativa lo llaman como sloshing, ¿okay? Que es esa agua en movimiento en la parte superior del tanque. Pero hay una parte de agua, una porción del tanque que tiene agua que se comporta más como un componente rígido. Entonces, eso es lo que ilustra este diagrama. ¿Okay? Este diagrama nos dice entonces que yo puedo modelar la parte superior, esa agua en movimiento, con unos resortes que tienen una rigidez asociada. O sea, que puedo transformar este movimiento del agua superior en rigidez. Y ya luego la parte de abajo sí lo asumo como un cuerpo perfectamente rígido. Entonces, bajo esas premisas, analizamos dos mecanismos de respuesta. Una componente impulsiva, que es la de la parte rígida, y una componente convectiva, que es la de la parte flexible, esa parte que puedo modelar mediante resorte. Y a partir de allí, ¿qué tengo que hacer? Determinar cortantes basales, momentos de volcamiento y efectuar ya lo que sería el análisis dinámico de la estructura. Entonces, aquí les muestro un poco, antes de irnos a la aplicación, bueno, que realmente sí, va a haber un procedimiento estructurado según lo que establece el código, en este caso el ACI 350, ya el 3G, la revisión 3R del año 2020, su revisión del año 2020, donde con la data de un tanque determinado, este es un tanque de longitudes importantes, 15 por 20, 5 metros de altura, donde realmente la parte sísmica es importante, aceleraciones de 0,30, etcétera, donde voy a seguir todo un procedimiento de cálculo,
siguiendo muy alineado a lo que establece la AC7 de los Estados Unidos, acoplándolo con el ACI 350 para finalmente llegar a las fuerzas laterales dinámicas, los momentos en la base, los momentos de volcamiento, hacer todo lo que es el proceso de distribución de fuerza, luego verificar la estabilidad y luego finalmente efectuar el diseño estructural para luego entonces ver qué implicación tiene o qué impacto tiene el efecto sísmico en el dimensionado, armado del tanque, etc. Entonces, algo bien interesante desde el punto de vista de representación de comportamiento tiene que ver con la respuesta dinámica. Entonces, me voy a ir acá en la hoja a los valores correspondientes a los periodos de vibración, a los periodos de vibración y la frecuencia. Pues realmente eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que validar dentro de nuestros modelos de cálculo. Fíjense, manualmente, siguiendo la metodología de la ACI 350, estamos obteniendo un periodo de vibración fundamental de lo que sería la parte impulsiva correspondiente a 0.085 segundos, casi 0.1 segundo. Luego la parte convectiva está en el orden de los 5 segundos aproximadamente, esa respuesta del agua en movimiento. Entonces, muchas veces el proyectista, oye, pero yo quisiese reproducir esto en un software porque ya luego que lo reproduzco en un software me es más fácil modificar el espesor del muro, cambiar las cargas, etcétera, y ya yo sé que si está calibrado puedo experimentar un poco con el modelo para analizar otros comportamientos, y eso a mí me parece perfectamente válido cuando ya estamos muy seguros de lo que esperamos en lo que sería la respuesta del tanque. Entonces, fíjense, este es un modelo que reproduce los mismos valores que hemos visto en el ejemplo numérico, en una estructura de tanque de grandes dimensiones, 20 por 15, ya lo tengo con la vista extruida, vamos a verlo con la vista convencional, y fíjense, esto que está acá, esto que se observa acá, esta línea de color verde que está acá, se me acerca un poco, ¿okay? Esta que está acá, y vamos a apagar un poco el grid, y como que me conviene volver a la vista anterior para que lo vean mejor. Sí, lo vamos a ver mucho mejor ahí está, correcto. Fíjense, este resorte que está acá es un resorte que yo he añadido para modelar ese comportamiento convectivo en la parte superior del tanque. Luego tengo que asignar al tanque las masas correspondientes a la porción impulsiva y ya ahora le he dado a la herramienta el insumo para poder efectuar la simulación. Estoy validando un comportamiento que está súper estudiado desde hace muchísimos años para realmente efectuar un análisis modal y mediante un análisis modal decir, bueno, mira, dame el primer modo de vibración. Bueno, interesante el primer modo de vibración es que el periodo de vibración es de 5.2 segundos. ¿Cuánto obteníamos manualmente? Bueno, estábamos en el orden de 4.9 segundos. Excelente, esa sería la primera respuesta del tanque, la que veíamos en el vídeo. Lo primero que hace el tanque es esa agua moviéndose arriba. Ese es su primer modo de vibración. Si yo pido acá la animación, ahí sí voy a cambiar un poco la vista para que esto no sea tan pesado. Si yo pido acá la animación, me voy a dar cuenta que el resorte se está moviendo. El resorte se está moviendo, él se mueve allí. Pero el tanque no se entera. Bueno, así mismo es, tal cual vieron el vídeo, el agua sale, el agua va moviéndose de un lado a otro, pero realmente no afecta desde el punto de vista estructural la respuesta del tanque. Va a afectar a nivel de cálculo de cortantes, cálculo de momentos, etcétera, pero se asume que este comportamiento de las paredes del tanque es un comportamiento perfectamente rígido, tal cual. Entonces, ¿de dónde viene este resorte? Bueno, esto lo hacemos con una parte, una facilidad que tiene acá la herramienta, que es mediante los NL-Link, y para ello yo tengo que asignar acá un valor de rigidez. Este valor de rigidez es totalmente dependiente de los parámetros que yo he calculado anteriormente de forma manual. Ya yo sé que si yo tengo una frecuencia angular acá, conceptos de dinámica de estructura, ya yo sé entonces que esta rigidez depende del valor de frecuencia que he calculado y de la masa que está oscilando. Obviamente el comportamiento aplica tanto para la parte impulsiva como para la parte convectiva. Lo que ocurre es que para la parte impulsiva esa rigidez me daría muy alta, muy grande, porque ya se sabe que es un comportamiento perfectamente rígido. Para el caso convectivo sería una rigidez más acotada, que es la que permite modelar este comportamiento y que, fíjense, el periodo de vibración da bastante bien en comparación al modelo y al cálculo simplificado que establece el código, el cálculo manual. Fíjense que el segundo modo es una respuesta que ya sí podemos pensar en una oscilación ya como cuerpo rígido, pero fíjense que el periodo de vibración está de 0.1 segundo. Bueno, numéricamente nos daba 0,1
0.85 segundos. Estábamos muy cerca de lo que es el comportamiento manual. ¿De dónde proviene la diferencia? Bueno, este es un modelo en elemento finito, estamos considerando perfectamente la rigidez de todos los elementos de la pared, estamos incluyendo esa rigidez finita en el modelo y obviamente esto hace que ese periodo de duración de ligeramente más grande que la asunción perfectamente rígida que teníamos en el cálculo manual. Pero ya se observa aquí perfectamente bien lo que es el mecanismo de respuesta esperado. Otra cosa interesante desde el punto de vista numérico y que me lleva a siempre mencionar de que siempre debemos ir cuidado cuando vamos al software porque vamos a validar comportamientos, pero realmente no podemos ir a ciega. Bueno, fíjense, al final nosotros tenemos acá una tabla de valores de fuerzas laterales dinámicas, momento, etcétera. Pero fíjense, para hacer una revisión rápida, acá tenemos, obviamente esto hay que familiarizarse un poco con las variables de la 6350. En este caso tenemos las cargas dinámicas debido a las paredes. Esta es la carga dinámica de la pared que es perpendicular al efecto del sismo. Si estoy analizando el sismo en esta dirección, sería correspondiente al peso de esta pared. Es esa que se acota allí como W'. Luego tenemos la convectiva, el techo, si tuviésemos, en este caso no hay techo, y ya lo que sería la impulsiva. Pero ¿qué ocurre? Que si ustedes observan bien esta expresión, hay unos parámetros que el SAP no lo tiene en cuenta, porque nosotros lo que le dijimos al SAP fue, mira, hay un espectro de diseño que podemos utilizar, vamos a verlo, que puede ser en forma impulsiva o convectiva, ¿ok? Y ese es el espectro con el que estoy trabajando. Esto es lo que entiende la herramienta. Realmente él no entiende más de allí. Que podemos modificar ese espectro según estos factores que tenemos acá, perfecto, pero de momento no está. De momento está el espectro crudo, tal cual derivado de lo que sería el método AC7 2016. Entonces, en ese caso, yo me doy cuenta que este factor I depende de la importancia del proyecto. Que no es un proyecto convencional, que no es para una planta nuclear ni para un suministro de agua importante. El factor es 1. Perfecto, no hay ninguna modificación. Pero este sí es muy importante porque esto es lo que conocemos como el factor de reducción de respuesta. Y ese valor en este caso es igual a 2.75. Pero hay otra cosa, que es que obviamente estamos aplicando un procedimiento de tipo pseudodinámico. También lo podemos llamar pseudostático, realmente es una aproximación a un mecanismo de respuesta dinámico más complejo, donde estamos analizando realmente todo el mecanismo de respuesta dinámica que sabemos que ocurre en el tanque, lo estamos analizando ahora con una metodología que establece el código. Pero ¿qué ocurre entonces? Que para poder aplicar eso, fíjense, se obtiene este parámetro que está acá, que es un coeficiente de masa efectiva, que fíjense, arroja un valor de 0,585 y está multiplicando a todas las expresiones. Esto tampoco lo entiende el SAP 2000, tampoco lo tiene incluido. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero comparar peras con peras, manzanas con manzanas? Bueno, fíjense, este valor y este que está acá lo voy a sacar de la expresión. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir, bueno, mira, 1 entre 0,585, eso me da 1.7, ya tengo el impacto que tiene ese coeficiente en la fuerza total, lo estoy llevando como al denominador, ¿okay? Simplemente estoy como sacando un factor. Y luego esto que está acá, este valor de reducción de respuesta en este ejemplo está hecho con 2.75, de manera que ese valor por 2.75 me da todo aproximadamente 4.7. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Yo quiero analizar si la fuerza impulsiva esperada sobre esa pared más o menos es consono con lo que establece la 6350. Bueno, entonces me voy a ir a un modelo donde he quitado la masa convectiva. Ahora tengo solo la respuesta impulsiva. Y voy a pedir acá lo que sería en los esfuerzos sobre el muro. Voy a pedir el sismo impulsivo y vamos a pedir acá lo que sería la respuesta de cortante 2.3. Según el eje local que estoy utilizando, me queda bien trabajar con el 2.3. De manera entonces que aquí, vamos a mover esto un poco para que se vea mejor. Perfecto. Aquí tengo la respuesta esperada sobre este muro. Entonces, bueno, vamos a ver en qué unidades estoy trabajando acá. Estoy trabajando en kilonewton, perfecto. Entonces, en este caso, fíjense, estamos aproximadamente en el orden de los 3.000 kilonewton de la máxima fuerza. Obviamente, esto está en elemento finito y hay una variación dependiendo de la rigidez, la altura y todo esto. Pero desde el punto de vista de respuesta impulsiva, estamos alrededor de los 3.000 kilonewton. 3.000, 3.100. Bueno, manualmente, con ese factor de 4.7 que he estimado que es el efecto de este valor y este valor, bueno, fíjense, voy a calcular el efecto ahora manual.
Este no lo tomo en cuenta porque este que está acá es el de las paredes laterales. Ese es este y ese no es el que estoy observando. Quiero analizar el de la pared frontal. Entonces, para el de la pared frontal utilizo esto. Entonces lo estoy haciendo acá con mi calculadora. 170 por 4.7 más. Vamos al otro. El convectivo tampoco. Quiero analizar solo el impulsivo. Me voy directamente a este que está acá. Ok. Esto sería más 982 por 4.7. El mismo factor. La misma cosa. Ok. Y esto me está dando entonces un valor de aproximadamente 5.500. Aproximadamente unos 5.500 kilonewton. Bueno, ese valor dividido en 2 está en el orden de los 2.700 y algo kilonewton. ¿Cuánto estamos obteniendo en SAT 2000? Bueno, estábamos en cuánto, en el orden de los 3.000 kilonewton. Entonces, este modelo está calibrado, ya esto está validado según lo que establece la CI 350. Ahora sobre este modelo podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Y ahora sí puedo jugar con las cargas, variar los espectros y ya, bueno, empezar a hacer cosas sobre dicho modelo. Pero siempre la calibración inicial será muy, muy importante antes de estar metiendo simplemente datos en la herramienta, porque entendimos un procedimiento de diseño manual y ahora estamos validando con el uso de una herramienta, ¿ok? Muy bien. La segunda parte entonces de mi presentación tiene que ver con el área de silos y el procedimiento será exactamente igual. Entender un poco en qué consisten estas estructuras de almacenamiento, qué es lo que se hace en la práctica, cuáles son los códigos de que disponemos para poder efectuar este tipo de diseños, algunas referencias y luego también echar un vistazo al tema de las herramientas de cálculo. Fíjense que el marco normativo legal, el inicial, el que menciono acá como principal, son los eurocódigos. Y es que sí, van a conseguir incluso dentro de Latinoamérica, van a conseguir incluso que la gran mayoría de estas estructuras de almacenamiento son hechas en función de lo que establece el eurocódigo. El eurocódigo tiene un primer documento que nos habla de las acciones para este tipo de estructura y hay un derivado del Eurocódigo 8 que es para el diseño estructural, el diseño sismo resistente de silos, tanques y líneas de tubería y todo esto, ¿no? Entonces, en ese caso, hago referencia a estos códigos y menciono el ACI 313-16, edición del 2016, que es para diseño de silos de concreto. Realmente, a lo largo de este programa de formación, nos vamos a enfocar más en el diseño de silos de acero. Silos metálicos son los más abundantes, son los que más se utilizan en la industria, pero realmente hago referencia a este código porque muchos de los comportamientos asociados al material que se almacena, al comportamiento esperado, las cargas, combinaciones, etcétera, de igual forma podemos establecerlas a partir de lo que establece este código. Pero estaremos más enfocados realmente al diseño de silos de acero, donde podemos tener dos tipologías. Está lo que sería el silo metálico apoyado sobre terreno, este que está acá, donde hacemos toda una infraestructura bien interesante para poder apoyar esta estructura, y ya lo que sería el silo vertical de lámina corrugada de acero, que ya puede tener unos soportes específicos de acero para el almacenamiento de ciertos tipos de productos. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de los que son apoyados sobre terreno. Voy a hacer mención principalmente al caso de la industria de alimentos, con la que he tenido muchísima experiencia en este tipo de proyectos, y me refiero a silos que pueden almacenar maíz, arroz, trigo, cebada, etcétera, ¿no? Fíjense, los diámetros oscilan entre 6 y 30 metros y la altura típica de 10 a 20 metros. No quiere decir que haya alguno por allí que sea un poco más alto y todo esto, pero son valores bastante convencionales, bastante de referencia. Además que cuando nos vamos a cosas ya mucho mayores y nos ponemos a aumentar dimensiones de forma drástica, ya se incrementan los costos. Y bueno, también acá estos son de industrias que ya también tienen experiencia en el almacenamiento de alimentos y obviamente ellos tienen muy bien calibrado lo que cuestan sus proyectos, de manera que estas variaciones tienen unos impactos importantes en los costos operativos de la planta como tal. Componentes principales, obviamente no absolutos ni totales, pero sí unos que vamos a conseguir con cierta frecuencia en estos proyectos. Bueno, obviamente el cuerpo del silo. Obviamente, vamos a trabajar con láminas corrugadas, típicamente acero galvanizado. Esta lámina es atornillada
¿okay? Con tornillos galvanizados de igual manera. El espesor de estas láminas va entre calibre 12 a calibre 18 como valores de referencia. Ya últimamente las hacen este calibre 18, ya incluso lo controlan un poco y tratan de que sea un calibre un poco, que se traduzca un espesor un poco mayor, ¿okay? Que no sean espesores tan pequeños, pero bueno, son valores que podemos considerar referencia en la práctica. Vamos a ver que, bueno, conjuntamente con alguna junta, esto va atornillado. Vamos a instalar elementos verticales de rigidización. Este elemento que está acá es un elemento de rigidización, este que se observa acá. Realmente en el pasado estos elementos de rigidización podían hacer muchas cosas. Se utilizaban mucho los perfiles Z. Habían también otros perfiles con geometría un poco extrañas, hechos de acero formado en frío. Y este tipo de rigidizador es el que ayuda a dar mucha estabilidad a la lámina. Imagínense esto estoy hablando acá de 3 milímetros. Esto es nada. Estoy hablando acá de 1 milímetro prácticamente. O sea, que son espesores realmente pequeños. O sea, que es el efecto conjunto de la lámina trabajando en tracción a partir de los esfuerzos circunferenciales que se generan en el silo conjuntamente con el efecto del rigidizador. Está trabajando todo en conjunto. Y como les digo, esta sección puede variar según el fabricante y esto se fija al sistema suelo-cimentación. Entonces el fabricante puede tener sus diferentes tipos de rigidizadores. Ojo que este es muy conocido, ¿no? Este se usa mucho, este que tiene esta forma acá, se trabaja muchísimo en la práctica. Pero como les digo, esto que les indico acá es de un proyecto, obviamente era un silo ya de cierta data, los años 80, algo así. Y un poco antes incluso, y fíjense, los rigidizadores eran unos zetas robustos, porque el espesor era importante, 1/4 de pulgada es un espesor importante para estos rigidizadores. Pero bueno, ya también actualmente juegan un poco más con la forma, con la geometría versus el espesor, porque todo esto está basado en teoría de placas y realmente con la geometría podemos obtener muy buenas inercias y ayudar mucho a que no se incremente el peso, podamos estar dentro de los costos y obviamente se garantice la estabilidad del silo. Y obviamente también jugando con el tipo de acero, la calidad del acero y todo esto. ¿Está bien? El techo del silo, por lo general, es un techo cónico que se construye con láminas galvanizadas de igual manera, por lo general, y esto es lo que ustedes más van a conseguir en la práctica. Por lo general, el fabricante va a dar toda esta información para levantar estos silos, para construirlos, para instalarlos, todo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? El ingeniero de proyectos convencionalmente se va a concentrar en la infraestructura. A menos que ustedes estén trabajando dentro de una empresa que fabrica silos. Ahí es diferente. No, yo trabajo en la empresa tal que fabrica silos. Ok, obviamente es una persona que tiene mucha información del proceso de fabricación del silo. Yo en lo personal he aprendido muchas de estas cosas en los proyectos hablando con los fabricantes. Incluso hay cosas que no te las dicen nunca. Hay cosas que están muy, pero muy ocultas dentro de los procesos de cálculo interno de cada empresa. El ingeniero de proyecto atiende típicamente todo lo que es el aspecto de infraestructura, soporte, la cimentación, los túneles, ya les voy a hablar un poco de esto, pero realmente el propio silo, ya les voy a decir, hay formas de reproducir el comportamiento, ya lo vamos a ver. Realmente la forma en la que ellos refinan estos cálculos para llegar a esos mínimos espesores utilizando un rigidizador en particular y todo esto, son cosas que ya incluso tienen de muchos años que han venido transmitiendo de generaciones en la planta, etcétera, y lo manejan como un secreto de empresa, de manera que no va a ser muy difícil que ustedes consigan una memoria de cálculo detallada paso a paso de un fabricante de silo con todos los números abiertos y toda la información abierta, pues realmente si tienen un silo innovador con espesores pequeños, con dimensiones pequeñas, con un acero en específico que garantice un costo menor, obviamente la competencia va a querer esa información. Entonces es algo que resguardan muchísimo, ¿ok? Ténganlo muy, muy en cuenta. Entonces fíjense qué ocurre. Acá tenemos unas vistas, una publicación ya de cierta data también, pero que a mí me encanta cómo está ilustrado, porque fíjense que se maneja lo que llamamos las baterías de silos como tal. Estos elementos que están acá a lo largo, que va conectando con estos silos, son lo que se conoce como los transportadores de carga o de distribución. Luego, esta línea central es lo que sería el transportador de recolección. Y fíjense luego estos componentes que se conectan del silo al propio transportador de recolección es lo que llamamos el transportador de descarga o de extracción del propio silo. Y estos componentes acá, ya les voy a mostrar una imagen. Esto es lo que serían los ventiladores de aireación. Y es que resulta que esto debe tener aireación porque si no se nos puede dañar el producto. Ya les voy a mostrar.
A nivel de corte transversal, entonces vamos a lidiar con una lámina corrugada, un perfil de rigidización y bueno, vamos a tener una placa de apoyo, pero dentro de esta placa de apoyo va a estar instalado todo un sistema que está acoplado a lo que les explicaba acá y luego obviamente vamos a tener la infraestructura. Esto puede ser perfectamente anillos de cimentación con desplantes mayores, etcétera, pero bueno, todo esto va a depender de la altura del silo, del peso unitario del material que estamos almacenando, etcétera. Y esto es lo que les decía, ¿ves? En la parte de abajo del silo hay un sistema de aireación y es que lo que ocurre es que el oxígeno cuando se combina con el azúcar del grano que se está almacenando, esto produce dióxido de carbono y agua. Entonces esto daña totalmente el material. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que remover el agua. Para ello se instalan ventiladores en los laterales de la infraestructura, de manera que el aire pasa a través de estos canales. Esta es la parte baja del silo, lo estamos viendo en planta, y ese canal permite entonces que llegue el aire a la parte baja del grano. Obviamente hay todo un procedimiento para esto y esto permite la inyección hacia lo que sería esa masa de grano para poder proteger el producto. Imagínense que tienen 20 metros de altura, ¿cómo garantizan que no se esté dañando el grano que tienen allá abajo? Entonces esto es un sistema de protección que utilizan la gran mayoría realmente todos los silos de este tipo para poder proteger el producto en la parte baja. Y hay que tener muy en cuenta esta información. Esto nos lo suministra el fabricante y nosotros nos vamos al detalle a analizar esto desde el punto de vista de hormigón, suministrar el acero, pero dejar todas las aberturas y toda la especificación del fabricante porque estas hendiduras no están de forma aleatoria. Esto tiene una lógica para airear el producto que se está almacenando dentro del silo. Cuando analizamos este tipo de estructuras, trabajamos con ciertas teorías que son teorías muy antiguas, pero siguen utilizándose sin ningún problema hasta nuestros días, como por ejemplo el método de Hansen. También está el método de Jenick, que permite determinar esa presión vertical del grano a un nivel determinado. ¿Por qué no es simplemente el peso unitario del grano por la altura, que es una de las verificaciones que hacemos? Bueno, porque realmente el grano tiene una fricción importante. Aquí va a haber un coeficiente de fricción que cambia grano-grano y grano-pared. Bueno, lo mismo que el suelo. Hay un ángulo de fricción entre las partículas del suelo y luego tenemos un ángulo de fricción suelo-muro, suelo-zapata y así sucesivamente. En este caso es el grano. Entonces, esa fricción se toma en cuenta para el cálculo de la presión vertical a un determinado nivel y a partir de las dimensiones del silo, entonces podemos determinar no solo la presión que actúa en la infraestructura del sistema que estamos analizando, sino adicionalmente esta fuerza que está acá, este Besuye que está acá, viene a ser una fuerza vertical de diseño que se deriva de la fricción que se produce entre el grano y la pared del silo. El grano por sí la lámina por sí sola no pudiese absorber esa magnitud de fricción que llega a ser muy alta. Entonces, ¿quién la ayuda? Esos rigidizadores que instalamos, que pueden estar ubicados cada 90 centímetros, cada medio metro, cada 1,10 metros, etcétera. Eso también depende del fabricante, que juega con sus secciones transversales, con la geometría, para poder entonces tener un diseño que sea relativamente económico, que puedan ofrecer baterías de silo a un precio tal y que puedan competir ya entre las diferentes empresas. Entonces, a partir de allí, el trabajo nuestro es desarrollar esa infraestructura. ¿Por qué esta zapata es excéntrica? Bueno, porque todo propietario de una planta de alimentos querrá poner un silo uno al lado del otro. Y así lo van a querer hacer siempre. Eso no, nosotros podemos pelear lo que sea, batallar lo que sea, pero ellos siempre van a querer su silo uno al lado del otro. Entonces, bueno, uno trata de, mira, vamos a respetar tal distancia, etcétera, pero créanme que es una batalla campal porque más silos, más almacenamiento, es más dinero y mayor producción para la planta. Así funciona, tal cual. Pero cuando hacemos eso, entonces hay todo un análisis del sistema suelo-cimentación, hay todo un análisis de asientos y adicionalmente hay todo un diseño de esas estructuras de transporte que les mencionaba hace un momento, todos estos túneles de descarga. Todo esto son estructuras subterráneas. Acá está todo el detalle de las estructuras de aireación. Entonces, bueno, todo esto es bien interesante porque lo vemos dentro de este programa de formación, lo vemos con un detalle bien interesante, pero lo vemos con proyectos en los que hemos participado. Acá, conjuntamente con uno de los profesores y mi persona, les vamos a hablar de proyectos que hemos hecho. Estos planos son derivados de muchos de estos proyectos y les vamos a explicar cómo hicimos la infraestructura, cómo se diseñó, cómo asumimos las cargas, etcétera, para que se pueda entender perfectamente lo que se hace a nivel de diseño y construcción. ¿Okay? Estas imágenes son cortesía de una de las empresas a la que se le desarrolló un proyecto de esto, unos hilos de
de dimensiones importantes para que tengan una visual de lo que implica el diseño de la infraestructura, las cuantías de acero. Fíjense que acá se ve como una abertura, ya van a ver qué es. Fíjense el detalle de todos los sistemas de aireación en la parte baja, en la base del propio silo, y acá está la abertura que les mencionaba hace un momento. Bueno, acá es donde van a instalar los sistemas de aireación para que no se dañe el producto en la parte baja del silo como tal, ¿ok? Y fíjense la magnitud de esto para instalar unos silos que, si no me equivoco, estos tenían hasta el alero, hasta la parte del cilindro estaba en el orden de los 18 metros y luego el techo era cónico y tenía una altura como de 4 metros aproximadamente. Y el propietario va a querer que eso esté lleno siempre hasta arriba, o sea, que eso tenga almacenamiento completo. Como les digo, acá no se desperdicia volumen de almacenamiento porque el almacenamiento es dinero, tal cual. Otro de los casos interesantes en la parte de silo, también aplica para el caso de tanques metálicos, es el tema de los asientos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los casos que voy a mostrar en este programa de formación tiene que ver con el análisis de asientos y las soluciones y los problemas que se derivaron en esta planta de alimentos. Obviamente no puedo hacer referencia al nombre de la misma, pero que fue una experiencia bien interesante porque eran unos silos de cierta data que, si observan acá, tuvieron un incremento de altura. Ahí van a poder ver las diferencias en las láminas, y aunque se buscaron soluciones en su momento para garantizar la resistencia del silo, aparentemente nadie pensó en el sistema suelo-cimentación. Entonces esto produjo unos asentamientos importantísimos en la estructura que dañó todos los sistemas de transporte, todo lo que eran los sistemas de conexión, pasarela, todo esto estaba totalmente deformado en asentamientos bien importantes. Y acá aplicamos un procedimiento que incluso está establecido en el API 653 para el caso de tanques de acero. Lo extrapolamos al caso de silos, pero adicionalmente pudimos evidenciar otro comportamiento que no está indicado directamente en el API 653, que tiene que ver con la generación de esfuerzos en la lámina, en la propia chapa del tanque, cuando se producen estas deformaciones verticales. O sea, cómo se afecta lo que sería la redondez del silo en la parte superior. Entonces, vamos a poder ver un método manual hecho en hojas Excel, que les voy a facilitar para que lo puedan aplicar ustedes, pero además vamos a poder, esa información la vamos a poder reproducir en otro software. En este caso me refiero al software Tank, que van a poder visualizar en el primer seminario. Aquellos que ya lo vieron sabrán a qué me refiero. Los que no, como les decía, pueden acceder a dicha información para que le echen un vistazo a ese análisis. Y realmente es interesante porque lo que se hace acá manualmente con Excel, que fue como lo pude hacer en su momento hace algunos años, ya se reproduce perfectamente bien con herramientas de última generación. Y a nivel del sistema suelo-cimentación, entender que, bueno, hay una transferencia de tensión, y esto lo podemos analizar con cualquier herramienta de cálculo de cimentaciones. Acá hago referencia al software Geo5, que también tendremos la oportunidad de visualizar algunos casos interesantes con dicho software para el análisis ya geotécnico de la cimentación. Entonces, este caso es otro punto bien importante a destacar para el caso de silos, tanto nuevos como existentes, y es el control de deformaciones. Ojo, me refiero directamente a tanques de acero como a silos de almacenamiento. Realmente extrapolable para ambas condiciones, pero es algo muy importante a destacar y que vamos a poder evidenciar y también visualizar las recomendaciones. Vamos a poder visualizar qué hacer, qué obtener, etcétera. ¿Okay? Muy bien, les muestro acá rápidamente, ya para ir culminando mi presentación, algunos modelos que les pueden servir de referencia a esto que he estado conversando anteriormente. Fíjense, este es un silo que tiene, hasta este punto, tiene 17.8 metros de altura, hasta el tope máximo tiene 20.8 metros. Esto es una reproducción de esos silos que les mostré, de ese proyecto que tuvo problemas de deformaciones. En este caso está modelado ya con la última versión del SAP 2000. Bueno, ya tenemos la 24 con la antepenúltima versión. Y fíjense entonces, en este caso, trabajando con SAP 2000, hemos modelado lo que sería la lámina y hemos modelado los rigidizadores. Para que lo vean incluso un poco mejor, voy a quitar acá un poco las láminas y así vemos los rigidizadores. ¿Ok? Fíjense, vamos a echar un vistazo acá y fíjense los rigidizadores. Son unos perfiles Z, porque lo que estoy haciendo acá es reproducir lo que se había hecho. Como les digo, ya actualmente estos rigidizadores ya prácticamente no se usan. Esto ya era de cierta data,
pero como era un proyecto de silos existente, bueno, obviamente había que hacerlo con la información que tenían originalmente en el proyecto para reproducir el comportamiento. Y de igual manera, bueno, era una lámina que en la parte baja del silo era una lámina con que tenía este calibre que les mostraba hace un momento, el calibre 12, estamos alrededor de los 3 milímetros de espesor para la lámina de acero. Y bueno, a partir de allí tenemos asignado la carga correspondiente al empuje lateral. Voy a activar nuevamente acá vamos a activar la lámina. Vamos a decirle acá aplicar, pero vamos a verlo en vista estándar acá. Ok, perfecto. Y vamos a poder visualizar lo que sería la aplicación de las presiones. Decirle acá la aplicación de la carga horizontal. ¿Qué tengo que entender? Bueno, que hay un efecto de carga horizontal que obviamente se incrementa con la profundidad. Vamos a meternos un poco dentro del tanque y allí lo vamos a ver. Fíjense cómo las flechas van aumentando desde un nivel cero y van bajando, bajando, bajando. Y si me voy más adentro, bueno, me doy cuenta que todas estas flechas van aumentando. Van aumentando obviamente con la profundidad en función del peso unitario del grano y todo esto. Y adicionalmente voy a conseguir una aplicación, vamos a quitar esta, y voy a conseguir acá todo lo que son ya las aplicaciones de cargas debido a fricción que se aplican directamente en los rigidizadores. Estas cargas son las que se obtienen mediante análisis por el método de Hansen, por el método de Jenick, dependiendo del tipo de silo que estén analizando. Y bueno, estas cargas axiales, en el modelo traté de cuadrar los elementos finitos para que fuesen cargas puntuales con la misma magnitud y que la carga total al final de la junta reprodujese esa carga total máxima ya calculada con el procedimiento que les indicaba previamente. Entonces con esto, fíjense, podemos echar un vistazo a lo que ocurre, por ejemplo, en las láminas debido al grano horizontal, que espero ya generación de esfuerzos circunferenciales. El efecto de la carga horizontal en un recipiente cilíndrico me va a generar una carga circunferencial. Bueno, vamos a echar un vistazo. A mí esta representación me gusta mucho porque vamos a poder ver las flechas en las que está ocurriendo la tensión. ¿Qué hay acá? Esfuerzo en tracción circunferencial. Fíjense que si me voy acá a kilogramos centímetro, estoy trabajando con acero específico para este tipo de láminas, que estamos en el orden de los 3.500 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Entonces fíjense que si la recorro, bueno, fíjense, estoy en 900, 800, por ahí hay alguna de repente que esté cerca de los 1.000 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, pero está bien. La lámina como tal no tiene mayor inconveniente, o sea que por allí no habría ningún problema. Ok, vamos a ver el diseño de estos elementos formados en frío. Vamos a echar un vistazo a ese diseño de esos rigidizadores, esos elementos verticales. Vamos a acercarnos allá abajo y fíjense qué ocurre acá. Bueno, fíjense que estos elementos, alguien diría, bueno, pero están bastante bien, porque fíjense, está al 98%, 98%, o sea, esta línea, que es la más desfavorable, está en el orden del 98%. Estamos como que justo al límite. Sí, el problema es que resulta que este silo estaba sometido a cientos importantes y eso aumentaba notablemente la carga axial sobre algunos rigidizadores. Eso fue generando incluso unos mecanismos de falla en algunos de los tornillos de unión. Y adicionalmente, algo que analizamos en su momento es que debido a los asientos se producían deformaciones en el tope del silo, que es lo que les indicaba acá con este diagrama, y estas deformaciones que ocurren acá, bueno, obviamente afectaban ya notablemente lo que era el funcionamiento de la estructura. Ya con una estructura modelada acá como esta, yo puedo perfectamente transformar estos apoyos rígidos en coeficientes de balasto. Puedo incluso modelar la rigidez de la base en función del tipo de cimentación que tenga y ya puedo comenzar a ver el impacto en el resto de la estructura. Entonces, bueno, eso son una de las cosas que haremos también dentro de este programa de... Bueno, y antes de responder las preguntas, que ya veo que tengo por acá varios comentarios, varias consultas, déjenme que les muestro por acá lo que sería ya
en nuestra web para que podamos echar un vistazo a este programa de formación al que he estado haciendo referencia a lo largo de mi presentación. Diseño y construcción de estanque y silo. Estamos ya por iniciar. Iniciamos el 11 de octubre, un programa de duración de 2 meses en el que vamos a atender todo el diseño de tanques de acero con criterio API 650, de igual manera el manejo de la normativa también API 653, y vamos a abordar el diseño de tanques de hormigón y de silos de almacenamiento, como le hemos comentado el día de hoy. Por acá vemos un poco, podemos echar un vistazo a la normativa que estaremos aplicando. En un seminario anterior estuve conversando en relación a los tanques API 650, también a los criterios de la API 653, y hoy hemos estado haciendo más referencia a todo lo que es el aspecto de la CI 350, la CI 318 y bueno, también algunas aplicaciones con eurocódigos, porque sí, realmente el mundo de diseño de silos de acero hay mucha referencia del eurocódigo, de manera que vamos a estar trabajando con esa normativa. Los software que estaremos utilizando, hemos visto hoy las aplicaciones con el software SAP 2000, el software TAN, tuvimos oportunidad de verlo en un seminario pasado, aplicado para tanques de acero, y vamos a trabajar con CivilFEM también. Ya les voy a mostrar un detalle, un modelo bien interesante de silos con CivilFEM, la herramienta Geo5 para diseño de cimentaciones. Y cada vez que vayamos a entrar a estas herramientas, como he destacado el día de hoy cuando hablábamos del tanque de hormigón, vamos a desarrollar cálculos manuales, para lo cual utilizaremos hojas de MATCAD, en donde validamos los números, validamos la información y luego vamos a la herramienta. Nunca vamos a ir a estos software a ciegas. Siempre vamos a ir con información preliminar, con valores de referencia, que además nos van a permitir calibrar los modelos para poder ya efectuar el diseño estructural. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que sería el contenido y ya subo a mostrarles también, hablarles un poco del proyecto. El primer módulo está enfocado en análisis y diseño de tanques metálicos apoyados sobre terreno, según criterio API 650. Como les comentaba, lo estuvimos discutiendo en un seminario de hace 15 días. El diseño por viento de tanques metálicos apoyados sobre terreno corresponde al tema del módulo 2. Luego tenemos el diseño sismo resistente de tanques metálicos apoyados sobre terreno. Aquí lidiamos con todo lo que es la respuesta impulsiva, la respuesta convectiva, los requisitos de diseño de anclajes, el dimensionado de la cimentación. En este caso, hasta este punto, hasta el módulo 3, todo enfocado al área de tanques de acero apoyados sobre terreno. Luego vamos a llegar a un módulo de recomendaciones, aspectos constructivos y mantenimiento para tanques metálicos apoyados sobre terreno. De igual forma, acá nos vamos a ir directamente también a algunos requisitos de la API 653, como les mencionaba. Ya luego vamos a revisar todo lo que es las recomendaciones de diseño, los criterios de dimensionado y sobre todo la evaluación del asiento de tanques. ¿Qué dice la API 653 para poder evaluar si mi tanque cumple con los requisitos a nivel de comportamiento debido a asientos, debido a asentamientos? Y vamos a ver también algunos ejemplos demostrativos en donde se incorporan estas herramientas de análisis de cimentaciones. Obviamente muchas veces en este programa se apuntan ingenieros de otras especialidades que no necesariamente son especialistas en cimentaciones, pero lo que hacemos acá es visualizar cuál es la labor del ingeniero geotécnico, cómo el ingeniero geotécnico analiza esta información y, muy importante, porque lo hacemos con mucho énfasis, ¿qué información debo entregar al ingeniero geotécnico para que el análisis que él desarrolla sea consono con el proyecto? Y también se revisan algunos tópicos que tienen que ver con la investigación geotécnica. Hasta cuál es la profundidad que yo voy a efectuar mis sondeos, qué es lo que debo tener a la mano, qué información preliminar debo tener para con eso poder, desde el momento que se contrata el estudio técnico, tener bien controlado el aspecto de cimentación. Luego vienen los módulos a los que he hecho más referencia el día de hoy, como por ejemplo en el módulo 6, tanques rectangulares de concreto armado, tanto subterráneos como apoyados sobre el terreno. Acá vamos a trabajar con normativa ACI, específicamente 350, y normas PCA. Acá hago referencia a cierta documentación de la PCA que ya tiene cierta data, pero que nos va a permitir hacer predimensionados. Por ejemplo, denme un segundo para mostrarles algo interesante a nivel de predimensionado. Ya se los muestro para ubicarlos por acá, que está bien interesante. Vamos a abrir esta documentación que tengo acá y ya se las muestro. Denme que estoy cargando acá, que son varios documentos. Y ya lo vamos a ver. Muy bien.
Muy bien. Fíjense, por ejemplo, he hecho referencia a lo que sería el ACI 350. Fíjense, en este caso me refiero a este código, primeramente al 350, su edición del año 2020, a lo que llaman obras de concreto armado con aplicaciones ambientales. En este caso entra el caso de los tanques de hormigón. Y cuando nos referimos al aspecto sísmico, trabajamos con el ACI 350.3, que es para diseño sísmico de tanques de almacenamiento de líquidos, de igual forma su última edición. Déjenme cerrar estos dos para no colapsar esto acá. Y así, fíjense lo que quería mostrarle. Cuando hablaba de la PCA, hablaba de predimensionado, y es que antes de ir al software, teníamos que efectuar un predimensionado del tanque. Entonces, fíjense, en este caso hay un análisis estático preliminar, trabajando con ciertas tablas de la PCA, determinando incluso las cuantías de acero esperadas para este tanque. Esto es análisis de tipo estático. Luego, fíjense, les voy a mostrar este que está acá, sería la metodología general para desarrollar el diseño dinámico del tanque. Está todo el procedimiento resumido que establece la ACI 350. Y luego vamos a poder desarrollar el análisis dinámico del tanque, fíjense, todo de forma manual, utilizando todos los criterios que he destacado el día de hoy para ver incluso el impacto que tiene el diseño dinámico en la cantidad de acero. Y ya luego podemos incluso reproducir esto mediante la herramienta. Este que está acá, por ejemplo, es el tutorial en SAP 2000, que también tendremos acceso a los videos paso a paso, pero se podrán llevar también el documento en donde podrán tener el paso a paso con capturas y fíjense, al final están las comparativas de los diseños de cada uno de los componentes del tanque. De igual manera, lo que sería la aplicación de la componente sísmica, si quisiésemos modelar esas respuestas impulsivas, convectivas, etcétera. También vamos a ver otras metodologías para poder aplicar las presiones y obtener directamente los aceros de refuerzo. Y fíjense, algo interesante, siempre comparativa, ¿no? El cálculo manual contra el manejo del software. Y acá también todo, bueno, ya se los había mencionado, todo el tratamiento teórico de cómo efectuar este tipo de análisis. A eso es lo que me refiero cuando decimos acá ya manejo de la normativa, aplicación de los criterios. Es decir, vemos la teoría, vemos la aplicación normativa, revisamos el procedimiento numérico manual y efectuamos el modelado en el software y comparamos contra cálculos manuales. Todo lo que es la estimación de cargas actuantes, cómo estimar todos esos valores, cómo estimar la acción sísmica, cómo efectuar esos predimensionados y vamos entonces a aplicar ejemplos demostrativos y modelado mediante software. Recomendaciones constructivas, inspección, control de calidad y vamos a ver también algunas memorias de cálculo, algunos planos de detalle interesantes para este tipo de estructura. Luego en el módulo 7 estaremos ya involucrados con lo que es el diseño y construcción de silos cilíndricos metálicos de lámina corrugada. Vamos a ver esos criterios de análisis y diseño de silos de almacenamiento. Denme un segundo, déjenme que cierro acá estos documentos en PDF para mostrarle otra información interesante. Ya lo vamos a ver. Espérenme un momento. Ya les muestro algo por acá. Muy bien, espera que cargue acá la documentación. Y ya estoy con ustedes otra vez en pantalla. Muy bien, vamos con este que tengo acá. Muy bien, perfecto. Fíjense, ¿qué tengo acá? Tengo acciones sobre estructuras según el Eurocódigo 1, parte 4, silos y tanques. Y fíjense esto que tengo acá como subcomponente en el diseño de estructuras de acero, el análisis de resistencia y estabilidad de estructuras de lámina, shell o placas. Entonces, vamos a trabajar con estos Eurocódigos para poder analizar el caso de silos de acero. Y cuando digo analizar ese caso es interesante porque fíjense, acá tengo un ejemplo de un silo pequeño de lámina corrugada resuelto totalmente de forma manual, está completamente resuelto aplicando el Eurocódigo. Y este otro es interesante porque este es un silo esbelto que sigue también todos los lineamientos del Eurocódigo. Pero lo interesante de esta referencia, también tengo acá unos planos de detalles de un proyecto de reforzamiento de una cimentación para un silo, donde también uno de nuestros profesores estará explicando un poco la experiencia de este caso. Pero lo interesante de esto es que vamos a poder modelarlo también
en elemento finito. Esto que está acá es la herramienta CivilFEM, la cual podrán tener acceso de igual manera y tendrán el tutorial para desarrollar este tipo de modelo. Vamos a hacer un modelo de un tanque de acero apoyado sobre terreno, modelando el suelo completo. Y vamos a tener también este caso en el que, fíjense, en este caso, por ejemplo, he activado un caso de carga de presiones sobre cilindro. Acá los casos de carga que estoy considerando son las cargas de empuje horizontal y las cargas verticales debido a fricción. Acá tengo una lámina sumamente delgada, un silo muy pequeño, con láminas de prácticamente 1 milímetro de espesor. Y fíjense, en este caso lo que estoy reflejando acá son los valores de von Mises, los esfuerzos de von Mises. Fíjense, los valores están relativamente, fíjense, valores máximos en el orden de 8 en ciertas zonas concentradas, pero se puede decir que en línea general estamos alrededor de los 4 o 5 megapascales, un valor bastante aceptado para este caso. Pero ojo, que de igual forma hay otros, por ejemplo, los valores de presiones en la tolva. Fíjense, estos ya son valores más importantes. Obviamente ya estos tienen que ver incluso las consideraciones del golpe cuando el material está con caída de su uniforme. También algunas presiones adicionales que establece el Eurocódigo que debemos considerar. Y está interesante porque vamos a poder validarlo en nuestro modelo. De igual forma, bueno, un modelo como este, yo puedo revisar, por ejemplo, las reacciones, ¿okay? En mis apoyos. Aquí voy a ver los valores de reacciones. Fíjense, en este caso tengo unos positivos y unos negativos porque tengo aplicado ciertas presiones desiguales sobre lo que sería la componente del silo. También hay casos interesantes como el silo vacío con viento, analizar esas reacciones debido a los momentos de volcamiento que se derivan del viento. Y de igual forma también si tengo algún comportamiento, voy a llevar esto a megapascales, algún comportamiento de deformación en la lámina. Y todo esto, como les decía, mediante también comparativa manual, numérica, para que podamos tener dominio sobre lo que estamos ejecutando en el modelo. Vamos a ver entonces que en ese caso, sí, analizaremos criterios de análisis. Esto está interesante, lo había olvidado, los problemas típicos de flujo en silos metálicos. Cuando trabajamos con estos silos pueden haber una cantidad interesante de problemas que pueden dañar los silos en el proceso de llenado, en el proceso de descarga. Les voy a dar un montón de recomendaciones para esos casos como tal. Cómo fijar esa geometría, cómo estimar las cargas, cómo efectuar el diseño estructural. El aspecto sísmico, ya se los menciono por acá. Déjenme que se los muestro por acá. Déjenme abrir esa documentación acá para no sobrecargar esta. Denme un segundo. Y ya estoy con ustedes nuevamente. Perfecto. Fíjense, este caso que está acá es, este ejemplo me gusta mucho porque esta es la aplicación de la última metodología AC7 para el cálculo de fuerza sísmica sobre el silo. Esto siempre en el pasado, hace algunos años, el tema de estimar lo que serían los brazos, el tema de estimar las componentes, las resultantes, los puntos de aplicación de carga, era un poco misterioso en el área del silo por las características del material que se almacena allí. Entonces ya la AC7 nos ha dado unos lineamientos interesantes, unas expresiones que nos permiten calcular de forma mucho más precisa dónde van estas resultantes sísmicas sobre el silo y cómo a partir de esa información podemos transferir dicha información al sistema suelo-cimentación. Como les decía, muchas veces tal vez no estaremos tan involucrados en el proceso de diseño estructural del silo, a menos que trabajen dentro de una planta que fabrica silos o que está especializado en esto, pero lo que sí es algo muy abundante, y lo digo porque me ha tocado mucho en la práctica desarrollar, es la verificación de la infraestructura, las estructuras de soporte, los componentes de soporte, y bueno, allí tenemos que dominar todo el manejo de aplicación de carga sísmica, ¿ok? Y por eso ya luego nos vamos a involucrar también el cómo seleccionar estos sistemas suelo-cimentación para el caso de silo. Ya vemos entonces que vamos a ver varios ejemplos que luego vamos a poder comparar mediante elementos finitos. Vamos a ver el diseño estructural de cimentaciones para silos, lo vamos a desarrollar en MATCAD. Vamos a ver unas comparativas también mediante el software SAFE y SAP 2000 para ciertos proyectos que se han desarrollado en esta área en particular. Y vamos a ver algunas aplicaciones para ciertos tipos de cimentación comparativa entre el caso de la zapata, el caso de una cimentación tipo losa, etcétera, y siempre con recomendaciones constructivas y de diseño. Y fíjense, un último módulo enfocado en diseño y construcción de silos planos y silos circulares de hormigón armado.
Fíjense, les muestro un poco a qué me refiero con ese tema. Déjenme que abrimos acá lo que sería un poco la información que... y ya se las muestro por acá. Esperar que carguen. Son unos planos un poco pesados. Muy bien, perfecto. Vamos a verlo por acá. Me refiero a esta tipología en particular. Se ve acá en la imagen, este tipo de estructura. Vamos a poder revisar cómo dimensionar esta estructura a nivel de muro, cómo estimar las cargas, cómo efectuar el tratamiento de las cargas de empuje, dependiendo de la inclinación del material, y los lineamientos para efectuar el diseño estructural de las paredes, del soporte a nivel de cimentación. Está interesante porque además lo vamos a hacer con experiencias previas, ¿okay? Con casos prácticos y proyectos que se han desarrollado para dimensionado y diseño de tales estructuras. Fíjense que al final vamos entonces, si hacemos un resumen de toda esta información, en este programa se dimensionan y diseña tanques según criterio API 650, abordamos tópicos de construcción e inspección de tanques metálicos, el comportamiento de tanques API existente, para lo cual nos apoyamos en el API 653, dimensionamos y diseñamos tanques según ACI, específicamente el 350 y cierta documentación de la PCA, sobre todo para el caso de predimensionado, como les decía. Ya luego vamos a abordar lo que es la construcción e inspección de tanques rectangulares, proceso de diseño y construcción de silos metálicos circulares, como hemos visto el día de hoy, determinar las dimensiones de la cimentación y desarrollar análisis en elemento finito. Al final van a desarrollar un proyecto para optar al certificado de aprobación. El proyecto está más enfocado en la aplicación del criterio API 650, para fijar altura y diámetro del tanque, estimar espesores de láminas de cuerpo, fondo y techo, dimensionar los diques antiderrame, analizar la estabilidad ante acciones de viento y sismo, presentar una propuesta de diseño constructiva y dar ciertas recomendaciones de diseño del sistema suelo-cimentación. Entonces, bueno, de verdad es un programa que ha venido evolucionando fuertemente en estos últimos 10 años, porque transmite lo que ha sido la experiencia de nuestros profesores, los que forman parte del mismo. Algunos han estado en el área estructural, otros han estado en el área de la infraestructura, otros han estado en el área de cimentaciones, otros han estado en el área constructiva de inspección. Y bueno, realmente el programa recopila todo esto en un tiempo que consideramos adecuado, en 2 meses, porque obviamente es un programa intensivo para profundizar en un tema que eventualmente es de difícil acceso, ¿no? Y se los digo con base porque a mí en lo personal me ha tocado trabajar mucho con este tipo de proyectos. Muchas veces la información no está ahí a la vista, no es tan fácil como googlearla, hay que revisar mucho detalle, ir al campo, comparar, revisar otros criterios, otros profesionales, y bueno, todo eso es lo que se integra acá en este programa de formación. Muy bien, vamos a ver que tengo por acá algunas consultas, ya estamos sobre la hora. De verdad, bueno, una vez más agradezco a todos los asistentes, de verdad súper contento con la audiencia del día de hoy, agradezco enormemente siempre. Muchas gracias por permitirme robarle estos minutos de su tiempo, pero de verdad que bueno, muy contento el que estén acá, y espero que la información haya sido de provecho. Me consulta por acá Víctor, ¿en qué momento se utilizan chaflanes en las esquinas inferiores de los muros de tanque? Por lo general, muchos proyectistas lo hacen para garantizar la condición de empotramiento. Fíjense que podíamos tener una condición de articulación, comparando lo que sería la respuesta a la losa con el muro, o una condición más empotrada, donde obviamente tendrá unas implicaciones de momentos flectores, de rigidez y obviamente de acero de refuerzo. Entonces, cuando el proyectista desea garantizar un empotramiento, que estar tranquilo con la condición empotrada, por lo general en esos casos se estila detallar o especificar estos chaflanes que comentas, Víctor. Muy bien, evitar fisuración, ¿qué requisitos se debe cumplir? Definitivamente los requisitos de fisuración han evolucionado fuertemente en el área de tanques. Antes mi respuesta era
incrementar las cuantías de acero de retracción a unos valores recomendados en la práctica, pero no, ya ahora la 6350 establece un procedimiento donde hay una sesión que está enfocada solo en el cálculo de acero de refuerzo para evitar agrietamiento en tanques, que depende de la condición de rigidez que tengamos con las paredes, si existen algunos elementos intermedios, y a partir de allí, entonces poder ajustar la expresión que vamos a utilizar para calcular los aceros de retracción. Incluso ahora el código especifica métodos en donde puede cambiar el acero de retracción en ciertas zonas del tanque respecto a otras. ¿Okay? Está interesante porque le han dado mucha fuerza a ese aspecto, obviamente, para el control de agrietamiento y todo esto. ¿Okay? Me consulta por acá, Jorge, ¿dónde se puede consultar el video del tanque que se observa en la presentación? Me imagino que es el de la parte sísmica. Tengo que confesar que lo descargué de Twitter cuando ocurrió ese terremoto. Lo descargué, verifiqué que en efecto se tratase de la vibración del tanque en esa zona y fue de Twitter directamente. ¿Okay? Si ponen el nombre del sismo para esa fecha de referencia, estoy seguro que lo consiguen fácilmente. ¿Okay? Muy bien, Carlos consulta por acá, ¿cómo se hace cuando, según el A6350, cuando se tiene una geometría diferente? Por ejemplo, con Riostra modifica el comportamiento igual cuando un tanque elevado. Bueno, cuando un tanque elevado, realmente la condición cambia, pero hay cierta normativa que me da lineamientos, por ejemplo, la AWWA para el área de tanques de agua, da unos lineamientos para efectuar el análisis de respuesta dinámica de tanques elevados. Ojo, esto es sin irnos a analizar la complejidad del caso. Ustedes van a conseguir papers enteros donde se analizan el comportamiento de tanques elevados con interacción sobre la estructura, con acción sísmica compleja. O sea, hay un montón de situaciones que van a conseguir en el mundo de la investigación. Pero la normativa, cierta normativa, da algunas referencias para este caso del tanques elevados. Ya cuando son tanques con geometrías diferentes, ya sí definitivamente hay que basarnos en los métodos manuales hasta cierto punto como para tener unos valores de referencia y ya muy probablemente hay que apoyarnos de herramientas más complejas, basadas en elementos finitos, etc. En este caso realmente me enfoco en lo que conseguimos típicamente en la práctica convencional, ¿no? De proyectos convencionales, tanques rectangulares, enterrados, apoyados sobre terreno, sobre todo muchos grandes tanques de grandes dimensiones para el caso de plantas de tratamiento. Hago mucha referencia a eso porque es un caso donde realmente, según la altura del tanque, está involucrado un proceso de tratamiento y la acción sísmica importa fuertemente. ¿Okay? Pero ya si eso comienza a salirse de allí, el código te da ciertos lineamientos hasta cierto punto, pero ya luego, si es muy complejo, sí, hay que recurrir a otro tipo de software, otro tipo de herramientas. ¿Okay? Carlos comentaba por acá, los revisadores usualmente cuentan con cinturones. Sí, en el modelo se juega, para este modelo que les mostré, obviamente tú puedes hacerlo mucho más preciso, el modelado, pero yo trabajé con restricción de longitudes libres, lo que llamamos el concepto de la longitud no arriostrada, para poder considerar estos cinturones y obviamente controlar los mecanismos de pandeo de tales rigidizadores. Vamos a ver dos criterios del Eurocódigo. Hay un criterio del Eurocódigo que permite considerar la rigidez de la lámina en el cálculo de la capacidad a compresión del rigidizador, y hay otros análisis más conservadores donde no tomas en cuenta el efecto de la lámina para trabajar con modelos mucho más rápidos, pero debes garantizar ciertas condiciones y haremos unos cálculos manuales de cómo estimar dichas capacidades. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Me consulta César en relación a silos fabricados en acero inoxidable para almacén de productos perecederos, leche, refresco, etcétera. Con ese no me he involucrado nunca a nivel estructural. Ese tipo de silo lo he atendido a nivel de la cimentación, a nivel de lo que es la lámina y todo el componente estructural, que de verdad que no tengo ninguna experiencia. Lo que sí he atendido es el diseño de la infraestructura de ese tipo de silos que me comenta César, pero no tengo experiencia como tal en estos casos de acero inoxidable. Son silos mucho más pequeños y hay todo un tratamiento para esta configuración, pero sí, no es algo con lo que estoy involucrado.
Sí, todos van a tener acceso a la grabación de esta información. No se preocupen que ya el equipo se pondrá en contacto con ustedes para que puedan acceder a la grabación del seminario. Víctor consulta información de costos del programa. De igual forma, Víctor, no te preocupes que una persona se pondrá en contacto contigo vía mail para proporcionarte la información a nivel de costo, forma de pago, logística, todo esto, ¿ok? Consulta por acá, Willy. ¿En tanques enterrados se considera el coeficiente de balasto en el suelo, empuje dinámico del suelo? Sí, puedes considerar ambas cosas. Pues el caso más común es considerar el balasto vertical, lo que sería tu balasto para la propia cimentación del tanque, y lo vamos a hacer en uno de los modelos de SAP 2000. Vamos a asignar el coeficiente de balasto allí, vamos a efectuar el análisis con el coeficiente de balasto. Incluso vamos a hacer un caso de un tanque convencional enterrado y otro donde vamos a meter columnas en el tanque para soportar más carga en la losa del tanque, que es un caso de verdad bien interesante. Y el empuje dinámico puedes considerarlo de igual manera, según requisito ACI 350. Cuando son tanques pequeños realmente no hay que perder tanto tiempo allí porque la incidencia tiende a ser relativamente baja. Cuando son grandes tanques y tenemos problemas de nivel freático y todo esto, sí, el empuje dinámico puede ser importante y el AC 350.3 te da el lineamiento para estimar dichos valores de empuje. ¿Ok? Me consulta por acá Adolfo, ¿tienes experiencia para verificación de tanques vitrificados de pared ondulada? De igual forma, el soporte, la cimentación, ¿okay? No a nivel de diseño de lo que sería el cuerpo del tanque como tal. He trabajado muchísimo en los soportes de estas tipologías de tanques que son ya como más característicos de un proceso, pero en los que me he involucrado más a nivel de diseño de la propia configuración del tanque es a los que he hecho referencia el día de hoy, más sobre todo a la industria de alimentos y bueno, hoy hemos hablado mucho también de tanques de hormigón armado. ¿Okay? Víctor consulta en relación a los horarios. Sí, la persona que se encargará de enviarte la información, Víctor, te dará todos los aspectos de logística, el día de la clase en vivo, las horas y todo el funcionamiento del programa, ¿ok? No hay ningún problema. Muy bien, ok, vamos a ver, ok, consulta por acá Gonzalo. Al hacer el modelado de la masa impulsiva del tanque rectangular, se visualiza la modelación de elementos link corresor de una línea. Al modelar esto en una sola línea, no se genera una concentración de tensiones en el punto medio de la pared del tanque o el elemento link está vinculado a varios nodos de la pared. Puedes hacerlo de las dos formas. Esto tiene 1000 formas de hacerse. Probablemente has visto en algún otro modelo donde lo hacen de esa manera. Hay papers donde se desarrolla con un único link simplemente para validar la respuesta dinámica sin involucrarte con la representación de tensiones sísmicas en la pared del tanque. Hay otros casos donde puedes hacerlo con varios vínculos simplemente para hacer una distribución más armónica de las tensiones y que puedas obtener de ahí las solicitaciones para diseño, pero realmente la forma más práctica que hay para efectuar el diseño estructural es que obtengas tus presiones debido a acción sísmica, que puedas llevártela al modelo en elemento finito calibrado y a partir de ahí haces el cálculo a cero de refuerzo y te darás cuenta que te dará muy parecido el cálculo manual que establece el código contra el resultado que arroja la herramienta. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos, señores, por su asistencia el día de hoy, por su participación. De verdad, un gusto haberlos tenido por acá. Espero que la información haya sido de provecho. Espero que hayan disfrutado de este seminario. Realmente sé que es un tema bien específico y muy del sector industrial como tal. Pero bueno, como les decía, transmite un poco lo que ha sido estos años de diseño, construcción, inspección y mucha batalla con mucho cliente en esta área en particular. ¿Okay? Gracias a todos, gracias por sus comentarios. Los saludo a todos los que me envían por acá sus comentarios de diferentes partes. Veo que me saludan por acá de México. Tengo por acá saludos de República Dominicana también, de Chile, de Brasil, me saludan por acá también. Bueno, de verdad que un gusto haberlos. Colombia, comenta Víctor por acá. Bueno, un gusto haberlos tenido en este seminario. Y bueno, no se preocupen que ya una persona se encargará de ponerse en contacto con ustedes, aquellos interesados en este programa. Y de igual forma les copio por acá el enlace
para acceder a la web y que puedan revisar a mayor detalle la información. Si quieren más detalle de estos tópicos, de cada uno de los componentes que hemos visto hoy, pueden hacer clic al final acá en el folleto detallado y allí podrán revisar a mayor detalle cada uno de los puntos que se han discutido el día de hoy. Un fuerte abrazo, señores, muchísima salud, que estén todos muy bien y bueno, siempre pendiente de nuestras redes, que seguiremos promocionando este tipo de seminarios, este tipo de sesiones en diferentes áreas, cimentaciones, tanques, el área sísmica, geotecnia, etcétera. ¿Okay? Que estén todos muy bien. Hasta luego.